En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 19 de marzo de 2026. Día del Padre, aunque pues no está la cosa para celebrar mucho. Ahora iremos con Alberto Garín, con el parte de guerra, porque la situación está complicándose cada vez más y la histeria se adueña del mundo. Saben, las subidas, que ya están diciendo que todo esto de que usted sea pobre es culpa de Trump. Eso sí, no hablan de bajar impuestos. La gasolina sube, prácticamente casi la mitad se debe a tasas impositivas, pero es que Trump, la que nos está liando. Bueno, ahora lo repasaremos todo con Alberto Garín, porque ayer les contábamos, si ven el programa de ayer, pues pónganselo, porque es interesante para saber por qué era tan importante esa filtración en realidad, porque no fue, luego Aldama lo confirmó, pero fue la filtración de que había entregado un sobre, no sé si ustedes se acuerdan, hace mucho tiempo Aldama decía: yo tengo un sobre que demuestra los pagos de PDVSA, la petrolera venezolana, y también la financiación ilegal de la PSOE a través de la Internacional Socialista. Bueno, pues ayer conocimos, se filtraba que ese sobre ya había sido entregado. Y a partir de ahí, pues han aparecido numerosos protagonistas ligados a esa gran trama de corrupción. Bueno, pues uno de esos tipos es este que ven ustedes en pantalla. Francisco Flores. Dicen, esta a mí no me suena de nada. Y menos que le va a sonar, porque lo han dado por muerto. No, este se murió ya, ¿eh? Este está muerto. En concreto, dicen que se murió en febrero y que fue llamado, así lo dicen, a la presencia de Dios el 6 de febrero de 2026. Que algunos dirán, bueno, vamos por partes, porque ya es casualidad. Y tanto. Luego vamos a recordar, porque cuando ha aparecido esto, a mí esto me suena que no es la primera vez. Y no es la primera vez que aparecen muertos personas que quieren colaborar o personas fundamentales para saber hasta qué punto, tanto Zapatero, las niñas, Pedro Sánchez, la mujer, la PSOE, es decir, el gobierno español, está implicado en una inmensa trama de corrupción. Este tipo, Francisco Flores Suárez, desarrolló su carrera en el entorno de la industria petrolera venezolana. No es el único. A partir de ahí, este hombre empezó a tener un papel más importante dentro de PDVSA, que es la petrolera que maneja el régimen chavista. En paralelo, articuló un entramado corporativo bajo la marca Kingdom. Este grupo incluye empresas en distintos sectores y jurisdicciones, desde servicios industriales hasta inversiones inmobiliarias. Pues bien, la UCO tenía puesto el ojo en este tipo. Y no solo aquí en España, también en Venezuela. Su situación judicial pues había estado evolucionando en los últimos meses, sobre todo después de la caída de Maduro. Pues bueno, como digo, las autoridades estadounidenses, también hay que tenerlo en cuenta que estaban presentes, pero la UCO en concreto, colocaba a este hombre como una figura fundamental para poder conocer el trasfondo no solo de esa presunta financiación ilegal de la PSOE, sino también sus vínculos empresariales con el expresidente del gobierno, otra vez, José Luis Rodríguez Zapatero. Pero es que, además, hay que tener en cuenta, como les decía, que Estados Unidos en el año 2015 incautaron un avión que estaba vinculado a su entorno por sospechas de uso en transporte de drogas. Ese mismo año, un yate de su propiedad fue intervenido, ¿dónde? En República Dominicana. Ya saben, esos viajes del Falcon a República Dominicana que no sabemos quién iba en esos viajes. No tenemos ni idea. Bueno, pues en República Dominicana se intervino un yate de su propiedad con cargamento de cocaína y heroína. Pese a estos episodios, no se presentaron cargos formales en su contra. Los informes financieros asociados a este tipo reflejan operaciones bancarias consideradas sospechosas, pero hasta ahí se quedó la justicia estadounidense. En Venezuela, su situación judicial había cambiado. El Tribunal Supremo de Justicia admitió en febrero un recurso de casación relacionado con su caso, aunque sin detallar los delitos investigados. Aunque, bueno, pues esto, viendo un poco su historial y lo que
sospechaba Estados Unidos, más lo que sospechaba la propia España, este tipo, que era una figura clave, que la UCO tenía puesto el ojo en él, porque decían, a través de él vamos a poder saber muchas cosas, está muerto. Qué mala suerte y qué buena suerte que tiene la PSOE, sobre todo Zapatero una vez más. Pero como les decía, no es el único caso extraño de estas muertes que justo se producen en momentos importantes en una investigación. Seguramente si les digo el nombre de, en este caso, Juan Carlos Márquez, pues no lo tendrán ustedes muy presente. Es este tipo que ven ustedes en pantalla, bueno, era este tipo que ven ustedes en pantalla, que hay que tener en cuenta que era el mandamás de PDVSA. Eso sí, siempre, ya saben, el gobierno chavista, pero este hombre era pues uno de los pesos más importantes. ¿Quién era este tipo? Bueno, ejerció como jefe del gabinete jurídico de la estatal petrolera venezolana, PDVSA. También tuvo unos vínculos muy estrechos con Hugo Chávez. Contaba con su confianza plena y se convirtió en el hombre más poderoso de la economía venezolana durante más de un decenio. En un periodo en el que se sustrajeron de las arcas públicas unos 20.000 millones, repito la cifra, 20.000 millones anuales, y se desviaron a cuentas de bancos en Suiza, Andorra, España, Portugal y otros lugares para el enriquecimiento personal de dirigentes del chavismo. Esto del comunismo ya sabe que es para la plebe, las élites, eso no. Márquez Cabrera era un hombre que sabía demasiado. Apuntaba una fuente militar que conocía perfectamente las entrañas de los esquemas de corrupción de PDVSA y otras instituciones claves de Venezuela. Bueno, pues estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional. ¿Por qué le investigaba la Audiencia Nacional? Lo investigaba por el caso de Raúl Morodo, ex embajador español en Venezuela, por haber urdido una trama que habría blanqueado unos 4,5 millones de euros, que todo venía originado en el saqueo de PDVSA. Si es que al final esto es todo lo mismo. PDVSA, la petrolera, y ahí se ponen todos a blanquear, ahí se ponen todos a decir que venden petróleo, y váyase usted a saber qué más. Y lo empezaron a investigar. Morodo fue nombrado embajador de España ¿por quién? Por José Luis Rodríguez Zapatero, una vez más. ¿A instancias de quién? De José Bono. Si es que esto es siempre la misma historia. Zapatero y luego ya, pues los segundones. A veces Bono, a veces Pepiño Blanco, cuando no, el propio gobierno actual de España con Pedro Sánchez a la cabeza, que no es el único que está pringado. Luego tenemos el caso de Aldama, que vamos a recuperar lo que dijo ayer, porque claro, cobra sentido, teniendo en cuenta que aquí muere todo el mundo justo cuando no interesa la PSOE, pues hombre. Bueno, pues este hombre, Juan Carlos Márquez Cabrera, justo 2 días después de ir a la Audiencia Nacional y decir, sí, voy a colaborar y voy a contar la verdad, que se sepa, claro, este decía, oye, yo, si puedo conseguir evitar años de cárcel, venga, va, voy a colaborar con la justicia. Va a la Audiencia Nacional, habla, y a los 2 días aparece suicidado en una nave industrial. Dices, y esto no lo tenemos que creer. Que sí se ha suicidado. Se ha suicidado porque, claro, es que está en una situación tan complicada que ha decidido suicidarse. Dice, menos que acababa de decir que iba a colaborar, que acababa de decir que iba a contar la verdad 48 horas antes. Pues no, ya no. Es que está muerto. Igual, que vayas usted a ver, si está muerto, ¿quién lo ha matado? Cuando hablábamos de Flores, ese hombre clave para conocer si existe o no esa financiación ilegal por parte de la PSOE, si está vivo, está muerto, o en cualquier caso, si ha sido una muerte natural. Es que ya son 2 personas muy importantes. Flores, con la financiación ilegal de la PSOE, y su papel también fundamental en PDVSA. Pero es que el otro era el mandamás de PDVSA, el que lo sabía absolutamente todo. Todo. Se ha ahorcado. Ya no puedo hablar, qué pena. Y qué suerte, una vez más, la PSOE y sobre todo el siniestro Zapatero. Bueno, pues en este contexto, hay algunos, Aldama será muchas cosas, algunos lo tienen aquí como un salvador de la patria, hombre, tampoco hay que venirse arriba, pero una cosa sí que tiene razón,
Y es que teme por su vida. Y lo dice continuamente. La gente, claro, se lo toma a cachondeo. Pero es que no es para menos. Ayer mismo volvía a recordar que no paran de amenazarla de muerte. Ponen a una señorita protección porque supuestamente un periodista consagrado de este país dice ella que le ha empujado o que le ha agredido, cuando se ven los vídeos que es mentira, y al día siguiente tienen protección, que me parece increíble. A las mujeres que realmente las agreden, que no le den protección, ¿vale? Y a esta señorita sí, pero que yo estoy igual, ¿vale? Que yo estoy igual. Que hoy he empezado a recibir, después de que se ha filtrado lo del sobre, otra vez amenazas de muerte. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé. Pues la pregunta es muy pertinente. ¿Qué hacemos? Pues desgraciadamente, y esto lo hemos visto en Castilla y León y lo estamos viendo en las encuestas, hay un 30% de la población española, que no es poca cosa, que sigue votando una mafia criminal y que sigue apoyando a una mafia criminal, revestida de gobierno, sí, a través de las urnas, bla, 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 fenomenal, estupendo, que legitimó todo, que democrático, que transversal. Pero una mafia. Dos hombres claves para conocer hasta qué punto nos ha estado robando Zapatero, para conocer hasta qué punto nos ha robado la PSOE, para conocer hasta qué punto el entramado de Venezuela con España, y sobre todo, todo pasando por PDVSA, si es que vendían petróleo y más cosas, República Dominicana, en fin, numerosas cuestiones, dos hombres claves que lo sabían todo, muertos. Qué buena suerte la PSOE. O por el contrario, qué bueno es la PSOE ejerciendo lo que mejor sabe, el crimen. ¡Comenzamos! Como les comentaba, vamos con el parte de guerra de la mano de Alberto Garín. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Pues aquí siempre pendiente de lo que ocurre en el Golfo Pérsico. Bueno, pues han pasado muchísimas cosas, histeria mundial al respecto, no es para menos por lo que está ocurriendo. ¿Qué te parece si empezamos por el ataque de Irán a Qatar en respuesta de ese ataque por parte de Israel y de Estados Unidos a lo que algunos llamaban la mayor bolsa de gas del mundo? Que bueno, esto dijiste ayer que no sabemos si la mayor o la menor, pero de cualquier forma tenía un gran impacto y era un paso más. Bueno, pues Irán ha contraatacado, en este caso ha atacado a Qatar. Bueno, aquí está cambiando las represalias que había tomado previamente. Recordemos que desde el comienzo de la guerra, Irán había lanzado misiles sobre instalaciones estadounidenses en los países árabes, a riesgo de que alguno de esos misiles podía caer en áreas civiles, contra hoteles y este tipo de cosas. Pero de partida lo que se veía era una represalia de orden militar. A la vista de lo que ocurrió ayer, cuando Israel atacó los campos de gas de Irán, Irán le ha devuelto, claro, no atacando un campo de gas en Israel que no hay, sino a los campos de gas de Qatar. Y uno puede preguntarse, ¿y qué culpa tiene Qatar de que los israelíes ataquen un campo de gas iraní? Pues bueno, Irán está subiendo la apuesta al decidir que quizás si pone en riesgo directamente el abastecimiento de energía al mundo, comenzando por atacar el gas de Qatar y quizás mañana las refinerías de petróleo del resto de los países árabes, pues quizás ese resto del mundo se ponga en contra de las actividades de Israel y de Estados Unidos. ¿Por qué no lo había hecho antes? Pues porque a él no lo habían atacado antes sus propias reservas de energía. Entonces, de momento que le han abierto la posibilidad de tomar venganza por la acción de ayer, pues lo ha hecho. Por supuesto, inmediatamente subieron los precios de la energía. Es muy curioso, porque esta mañana el barril de Brent llegó a cotizar a $111, pero 3 horas después estaba a 105, lo que demuestra que pueden amenazar con esa subida, pero claro, cuando la subida es demasiado inmediata, los mercados reaccionan, dejas de comprar y entonces el mercado vuelve a reaccionar y el precio baja, que ha sido muy interesante porque invito a nuestros espectadores a que vean la variación del precio a lo largo del día y se den cuenta de cómo, según vuelan las noticias, los precios suben y bajan, aunque en los titulares de los periódicos, curiosamente, solo nos cuentan cuando el precio está más alto, no nos cuentan cuando una hora después ha vuelto a bajar. Sobre esto que comentas, desde el principio, tú ya decías que te llamaba la atención la respuesta de Irán con los países árabes, países del Golfo, que a priori pues, no habían entrado en guerra y de hecho no han entrado en guerra como tal con Irán.
Y va un poco en la línea que tú estabas comentando, a ver si la población así, pues dice, oye, que aquí queremos vivir bien, estamos todos muy contentos con esta prosperidad que llevamos en los últimos años, a ver si ahora vamos a perderla por la guerra esta dichosa. Pero también tenemos el caso de Arabia Saudí, que es el archienemigo de Irán, que este sí que ha contestado también. Bueno, el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, ha anunciado que se guarda la posibilidad de intervenir militarmente contra Irán si esta escalada que está protagonizando, ya no solamente contra bases estadounidenses o contra instalaciones estadounidenses en Arabia Saudí, pasa también a refinerías de petróleo, por ejemplo. Puede ser ese tipo de declaración que también conocemos en Europa del deep concern. Entonces, bueno, si me haces algo, a lo mejor me lo pienso bien y te respondo. Ya comentamos en un parte previo el problema que puede haber de coordinación si, por ejemplo, salen a volar aviones de Arabia Saudí y los estadounidenses no tienen claro quién está volando y de repente los derriban, porque esa coordinación puede no ser eficiente al 100%. Podría ocurrir y podría ser uno de los motivos por los que estos países hasta ahora no han intervenido. Pero otra de las razones está en que, si bien es cierto que han invertido una gran cantidad de dinero en armarse, en muchos casos ha sido más una inversión disuasoria, no me ataques porque tengo esta capacidad de contraatacar, que porque realmente quisieran hacerlo. Y el hecho de que se estén dilatando, de que ya hayan pasado más de 2 semanas desde que comenzaron a atacarles y no hayan tomado más respuestas que las de amenazar públicamente en declaraciones a los medios, nos hace pensar hasta qué punto todavía están considerando que tienen que esperar que el papá gringo termine de resolver el problema sin que a ellos les tenga que afectar mucho. Hay una anécdota que te he comentado antes contigo, es que han empezado a enviar los aviones de mejor calidad, los aviones civiles de mejor calidad de los reinos árabes, los están sacando de los aeropuertos de los Emiratos o de Qatar y los están enviando a ese curioso aeropuerto de reserva que tenemos en España, que es el de Teruel, que es un aeropuerto donde solo se aparcan aviones, o sea, ahí no hay recepción de viajeros. Entonces, es esta cosa de decir, me están atacando y de partida, en lugar de tomar medidas militares para contraatacar al enemigo, pues cuido lo mejor de mi patrimonio. Y después ya, si me pongo, a lo mejor hasta contraataco. Pero de momento no han entrado aún en esa dinámica. Insisto, ha sido una gran inversión en un ejército disuasorio. No tenían realmente en mente tener que emplearlo. Si en algún momento tienen que emplearlo, veremos hasta qué punto tienen capacidad, son resolutivos o... Claro, tenemos de pensar que los saudíes están enfangados en una guerra en el Yemen desde hace unos cuantos años y no han sido capaces realmente de acabar con esa guerra en el Yemen. Entonces, abrirse un segundo frente tampoco es tan evidente, por mucho que uno tenga en su mente listados de la cantidad de aviones que los saudíes han comprado estadounidenses. Entonces, puede que no pase más allá de la amenaza en los medios. Es interesante esto que recalcas, porque claro, esto también importa. Lo vemos también con Kuwait, ¿no? Cuando al principio de la guerra pues derribaban aviones estadounidenses. Es decir, que una cosa es que digas, mira todo lo que he comprado y ahora ponte a utilizarlo bien. Claro, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Israel y Estados Unidos, pues Donald Trump, que ha dicho a Israel que esto de atacar las reservas de petróleo y también esas bolsas de gas, pues que ya está bien, que no lo hagan más. E incluso algunas informaciones llegan a decir que no estaban al corriente de ese ataque. Bueno, aquí es muy curioso. Primero, 2 cuestiones. La última que has mencionado, que no estaban al corriente. Por supuesto que estaban al corriente. O sea, no puedes llevar a cabo acciones militares por parte de los israelíes sin que sencillamente los estadounidenses sepan qué se está haciendo. O sea, esto no es que estén actuando con los ojos cerrados, a ciegas en los radares. O sea, saben perfectamente quién se está moviendo y hacia dónde están yendo. Entonces, otra cosa es que se pueda anunciar esa acción y en la guerra de los 12 días quedaron documentadas algunas de esas acciones en las que los israelíes lanzaban una ofensiva y los estadounidenses le decían en el último momento da la vuelta. Entonces, a lo mejor, si se le dijo da la vuelta, no ataques el campo de gas, a lo mejor se dijo un segundo más tarde de lo que era posible dar la vuelta, o en ese momento los israelíes decidieron no escuchar, pero los estadounidenses sí sabían que eso ocurría. Pero lo más llamativo está en la reacción de Donald Trump, donde sí ha protestado porque los israelíes han hecho ese ataque, pero a continuación ha dicho que en cualquier caso, si Irán va más lejos de lo que debe ir, a lo mejor son los Estados Unidos directamente los que se encargarán de destruir la producción de energía en Irán. O sea, que es la contradicción entre, a ver, Netanyahu, no me hagas estas cosas cuando yo no lo tengo claro, pero si hay que hacerlas, las hago yo. Entonces, siempre siendo prudentes de que hemos de tomar las declaraciones de Donald Trump con muchísima precaución, porque puede que no sea más que meras declaraciones, que sabían que iban a atacar las bolsas de gas, lo sabían,
Y a la larga, mi opinión es que ha sido un experimento. ¿Qué ocurre si decidimos por fin pegarle al corazón del régimen, que es la capacidad económica vendiendo energía? ¿Qué ha sucedido? Pues de momento tampoco ha sucedido nada terrible. O sea, no es que se haya destruido la producción de gas de Irán en absoluto, pero ha sido un primer golpe. La respuesta tampoco ha sido tan tremenda. Vale, sí, han atacado una instalación en Qatar, pero esto no ha supuesto el fin de la producción de gas y petróleo. Entonces creo que están entrando en esa fase de hasta dónde podemos empujar esta amenaza sobre el aparato productivo de Irán sin que las consecuencias para el resto del mundo sean tan calamitosas que nos veamos obligados a dar un paso atrás. Entonces, bueno, es algo que desde el punto de vista de Israel es muy conocido. Israel sabe muy bien cómo hacer este tipo de ejercicios de ir apretando cada vez un poquito más y un poquito más para ver hasta dónde me dejan llegar y qué es lo que ocurre con eso. Sí, que es verdad que ha tenido muchas reacciones ese ataque por el contraataque por parte de Irán, y los países árabes han dicho, a ver, es que esto también hay que tenerlo en cuenta. Cuando una población, pues su población vive en un, digamos, en un estado económico que pues, muy bueno, pues hombre, las guerras pues, viene un poco mal. Sí, pero como ves, no es que haya habido una contestación social en los países árabes notable. Es difícil que haya una contestación social. Es difícil que si la hay tenga repercusión, pero tampoco termina de haberla. Bien. Y tampoco ni el ataque a Irán ni el ataque a Qatar de momento está convulsionando el mercado de la energía en el mundo. O sea, todavía estamos en esa fase previa de decir hasta dónde podemos presionar. Porque al final aquí la clave está en qué momento el régimen de los ayatolás pueda entender que no tiene ninguna capacidad para seguir adelante si no se sienta a negociar, o si directamente el pueblo iraní es capaz de sublevarse y acabar con el régimen. Entonces, a la larga, lo que hemos de entender es que es muy difícil, llevamos muy pocos días, pero es muy difícil que en el tiempo en el que estamos Estados Unidos se vaya a echar para atrás. Israel no quiere echarse para atrás, por supuesto. Israel quiere acabar con el régimen de los ayatolás, eso está clarísimo. Pero es difícil que ahora Estados Unidos se eche para atrás sin una victoria que pueda presentarla como tal. Y la victoria como tal es o el régimen cae o el régimen se sienta a negociar unas condiciones tan dantescas para los ayatolás que va a ser evidente para el mundo entero que quien ha ganado la guerra es Estados Unidos. Entonces, claro, en ese proceso de vamos a doblarle el brazo a los iraníes, pues vamos a ver hasta dónde podemos seguir bombardeando sus refinerías de gas o de petróleo. Bueno, esto que comentas, próximo no parece ninguno de los dos escenarios. No. Para acabar, hablando de Estados Unidos, hablábamos ayer de la dimisión por parte de Joe Kent, el que, digamos, estaba al frente de la coordinación contra el terrorismo en Estados Unidos, que está siendo investigado por el FBI porque se le acusa de una posible filtración de información de inteligencia. Justo ayer estuvo Joe Kent también en una entrevista en la que hablaba con Tucker Carlson de muchas cuestiones y pues, bueno, hablaba de que no le habían dejado hablar con Trump al respecto a la guerra a Irán, también que no le dejaron investigar el asesinato de Charlie Kirk. Bueno, dio muchos titulares. ¿Cómo ves tú esto, Alberto? Bueno, esto es una guerra. Entonces, en una guerra, la posibilidad de que las noticias que recibimos por parte de unos y otros estén manipuladas es casi obligada. Entonces, que Joe Kent decide, por una cuestión de principios, dejar de formar parte del gobierno de Donald Trump, lo hablábamos ayer, nos parece loable, porque, bueno, quizás ha tardado 15 días en dimitir, es lo único que le podemos reprochar. Sí, que a lo mejor entonces no ha sido tanto por eso, sino más bien porque han dicho, oye, tú que estás filtrando información. Claro, es que Pero ahora ya se abre... filtrar información, ¿qué significa? Es que filtrar información nos podemos estar imaginando que está vendiendo secretos de Estado y le está mandando un microfilm a los iraníes. O filtrar información es que en una conversación coloquial, tomándose una copa con 3 amigos, pues ha dicho algún comentario improcedente que a la larga puede ser filtrar información, porque si haces una lectura fina de ese comentario te das cuenta que de alguna manera estaba anunciando el día que iba a comenzar la ofensiva contra Irán. Entonces, hay que ser cuidadosos porque, claro, con el término FBI, investigación, filtración de información, bueno, montamos una película espectacular y es indudable que en el momento que Joe Kent, que había formado parte del círculo de confianza de Donald Trump, ha salido de ese círculo de confianza, pues tampoco se puede ir de rositas. O sea, el señor Kent, lo siento mucho, usted se metió allá donde era peligroso estar y entonces no puede salir en caballo blanco. Indudablemente van a manchar su historial, van a manchar su reputación, aunque sea
absolutamente inocente. Entonces, como inevitablemente van a manchar su reputación, hemos de ser muy cuidadosos de hasta qué punto la información que nos están dando es correcta o forma parte de esa necesidad de demostrar que menos mal que se ha ido porque era un tipo malvado, muy malvado. Así que hasta ahí. Es muy curioso porque Tulsi Gabbard, su jefa, hoy estaba haciendo unas declaraciones en las que decía que muy cuidadosamente algunas decisiones tomadas durante la guerra de Irán ya no le competían a ella, ya pasaba al peldaño superior que era el presidente Trump, con lo cual estaba demostrando decir, bueno, yo no soy como Joe Kent, que me tomo unas copas con unos amigos y hago un comentario medio humorístico que se convierte en una filtración. Entonces, entendamos cómo funciona esto. Estamos todos metidos en el mismo ajo, somos el equipo de Donald Trump, hay que respetar la voluntad de quien ha tomado las decisiones y así es como nos tenemos que manejar. El amigo Joe Kent ha sido un imprudente porque, ya digo, a lo mejor tenía que haber dimitido hace 15 días o tenía que haberse dimitido de una forma muy silenciosa y no yéndose con Carlson a hacer un montón de declaraciones, porque entonces se enfanga más a sí mismo. De modo que no tenemos por qué tomar por buenas ni las declaraciones que está haciendo Kent a los periodistas, ni las supuestas filtraciones que está investigando el FBI. Es una guerra, la posibilidad de que nos den información falsa es obligada y por tanto hay que ser muy prudentes con ese tipo de noticias. Sí, de hecho, X es una locura. O sea, uno se mete... Es fascinante, es fascinante. O sea, es maravilloso, porque tienes a unos diciendo, ya está, el ayatolá está muerto, el régimen va a caer esta noche, y por el otro lado tienes a otros diciendo, Donald Trump está a punto del suicidio en el despacho Oval. Y bueno, no, Larillani, que hablábamos de él, ha resucitado también en Twitter. O sea, si nos metemos en X, tenemos guiones para unas cuantas películas. No, es tremendo, ¿eh? Porque es que, aparte, que esto es de toda la vida en las guerras, que tú dices es obligado que sea así, ahora se suma el componente de la inteligencia artificial, que cada vez es más difícil diferenciarlo. Entonces ya, pues que prácticamente no te puedes creer nada. Bueno, pero es que tampoco exageremos la inteligencia artificial, porque ya en el pasado, y estamos pensando en la Segunda Guerra Mundial, se falsificaban fotografías, se falsificaban documentos, o sea, esa capacidad de inventarte cosas que la gente, que en muchos casos va a creer porque quiere creerlas. O sea, lo hemos hablado de tú y yo muchas veces, además con opiniones contrariadas, porque yo no pienso que seamos seres manipulables, somos seres que queremos ser manipulados. Y entonces hay gente que necesita ese tipo de información en X para que refuerce lo que él mismo ya quería defender. Y está dispuesto a aceptar, ya no IA. O sea, puede ser el montaje más burdo, si cuadra con lo que yo quiero aceptar, lo voy a dar por válido. Sí, es tremendo. Pero bueno, nos quedamos con los hechos que nos has contado tú de la situación ahora mismo y veremos cómo evoluciona, porque esto puede cambiar muy rápido. Pues Israel ahora se pone a lo bestia, Estados Unidos, imagínate que dice, pues yo ya no estoy contigo. Imagínate lo que podemos ver. A ver también la respuesta de Europa. Que por cierto, la respuesta de Europa sí. Hoy, además, David Alandete lo ponía en su perfil de X, se ha firmado un documento donde está excluido España, en el que sí los europeos empiezan a tomar conciencia de ese compromiso por mantener abierto el estrecho de Hormuz, que a la larga es que envíen por fin los cazaminas. Lo hemos hablado varias veces, el problema está que desde que tome la decisión hasta que el buque en cuestión llegue, a lo mejor hasta termina la guerra. Pero bueno, es un paso adelante de, pues si al final el petróleo que sale del Golfo Pérsico nos beneficia a los europeos, pues los europeos tendrán que pagar los costes de la protección de las salidas de petróleo. Pues sí, pues nada, lo contaremos, querido Alberto. Mil gracias. Gracias a ti como siempre. Fuerte abrazo. Hasta pronto. Pues esto nos contaba Alberto Garín de lo que está pasando, lo que se puede decir al 100% que está pasando. Luego, pues sí, teorías tienen ustedes, pues en fin, para aburrir. Nos vamos ya con Gabriel Albiac. Este jueves sí, con nosotros nuestro querido Gabriel Albiac. ¿Qué tal? Pidiendo mil excusas por mi ausencia de la semana pasada y contentísimo de estar aquí otra vez con vosotros. Además traéis un tema que es verdad que no le estamos prestando mucha atención porque claro, tenemos tantos frentes, pero que no deja de ser fundamental, que es la cuestión de Cuba. Sí, porque mira, Jano, yo pienso que en la cuestión de Cuba, España, los españoles en general, España de un modo muy universal, no centrado en una opción política concreta, tiene una deuda terrible con Cuba. La dictadura cubana, desde el año 1959, estamos ante una de las dictaduras más longevas, si no la más longeva del planeta. Digo, España tiene una deuda impagable
con Cuba. Desde el año 1959, desde el inicio de la dictadura, todos los regímenes políticos españoles, y digo todos, sin prácticamente excepción, han sido cómplices. No cómplices pasivos, sino cómplices activos de la dictadura cubana. Y naturalmente que se puede buscar la coartada de que buena parte de Europa participó en esa complicidad durante unos años. Pero fue durante unos años y en función, como decir, de una especie de espejismo que en ese final de los años 50 y principios de los 60, de algún modo recubría ese universo turbio que era el universo de la Guerra Fría. Efectivamente, la dictadura cubana en sus primeros años aparecía como una, ¿cómo decir?, como una constelación de mitologías, de todas las grandes mitologías de la izquierda europea. Europa veía el socialismo, entre comillas, caribeño, como una especie de alternativa pintoresca a aquella cosa glacial, siniestra, terrorífica, que todo el mundo sabía ya que era el socialismo soviético, que era la Unión Soviética y todo el bloque del telón de acero. Y esa especie de búsqueda de una especie de espacio idílico en el cual no se viviese en el gulag, sino por el contrario, en la playa, el sol, las mulatas, oye, todo estupendo. Digo, todo eso llevó a inventar, literalmente a construir una realidad completamente enmascarada, bajo la cual se tardó muchos años en sacar a la luz que lo que realmente había era un caudillismo caribeño en sus formas más extremas, en sus formas más enloquecidas, más represivas, una especie de edición actualizada del tirano banderas de Valle Inclán. En España, Jano, los que sois jóvenes, probablemente no podéis imaginaros hasta qué punto esa simpatía hacia la dictadura cubana era una simpatía transversal, que iba desde la izquierda clandestina y reprimida bajo el franquismo hasta el régimen franquista en todas sus facetas. Nadie debe olvidar que durante el franquismo España fue uno de los países que se negaron en redondo a aplicar ninguna forma de bloqueo frente a la dictadura castrista y que, por el contrario, España se hizo cargo de la administración de los negocios turísticos del castrismo, sacando un sabroso beneficio de ello. Lo que se crea ahí es, como decir, una amalgama sumamente sombría de mitologías, de asaltos a los cielos y estas cosas que vuelven siempre, y al mismo tiempo de realidades muy tangibles, de negocios muy importantes. Insisto, todo el mundo, todo el gran negocio del turismo en Cuba, que quedó en manos de empresarios, de grandes empresarios españoles. Se inventó entonces esa especie de apóstoles del pueblo sufriente, que eran Fidel Castro y Che Guevara, y de dos palurdos asesinos, que es lo que eran ambos, dos palurdos asesinos, Jano, sin un átomo más, sin la menor formación, sin el menor refinamiento intelectual o teórico. No había ideología en estos individuos, lo que había era una obsesión por el poder a todo precio y la ausencia completa de escrúpulos que permitía masacrar, como ha permitido masacrar a un pueblo durante 3/4 de siglo. Eso sí, unido a una propaganda, hay que decirlo, extremadamente eficaz, proyectada sobre todo hacia el universo europeo. Y después Jano, llegó 1989. En el 89, Gorbachev había diseñado un dispositivo de caída en cadena de todos los regímenes del antiguo bloque soviético de cara a abrir una nueva situación en Europa. Todos cayeron, con una pequeña falla en Rumanía, donde hubo que recurrir directamente a la violencia. En los demás casos la caída fue perfectamente controlada, fue una voladura controlada, pero hubo un punto que falló, Jano. Ese punto que falló fue la Cuba, en la cual el comandante Ochoa
y los militares cubanos que habían estado haciendo la guerra en Angola y que eran los hombres más directamente ligados a Gorbachev, tenían encomendada la misma misión de acabar con aquel régimen completamente anacrónico, con un pequeño matiz. Jano, en todo lo demás podemos decir que el régimen cubano era incompetente. En el terreno policial y en el terreno de la inteligencia política ha sido uno de los regímenes más eficaces del último medio siglo. Y efectivamente Ochoa y los militares que con él estaban encargados de haber liquidado el régimen de los Castro en el 89 fueron preventivamente detenidos, juzgados, acusados no de traidores a la revolución, no de contrarrevolucionarios, acusados de narcotraficantes. De narcotraficantes, un régimen como el de los Castro, que en sus últimos años había vivido, ya se ha seguido viviendo hasta la caída de Maduro, como la plataforma a través de la cual circula la cocaína desde los países centroamericanos hasta Estados Unidos. Pues bien, digo, el régimen castrista tuvo la desvergüenza absoluta de hacer fusilar a sus adversarios en el 89 bajo la acusación de narcotraficantes. Mira, Jano, lo terrible es que cuando en el 59 se produce la toma del poder de aquella banda de forajidos, Cuba era uno de los países más ricos del mundo. En lo que concierne a América, después de Estados Unidos, de la Argentina de la gran época y de la Venezuela petrolera, el nivel de vida, la renta per cápita de Cuba era la más alta de toda América. 3/4 de siglo después, ¿qué es lo que queda de Cuba? Un naufragio completo en la miseria y en esa cosa tan sórdida, Jano, que es el turismo sexual. El hecho de que el Estado cubano tenga como una de sus fuentes fundamentales de ingresos el haber convertido al Estado en el gran proxeneta de la isla. Hoy, querido Jano, se están abriendo las primeras esperanzas en Cuba desde hace casi 3/4 de siglo. Y yo creo que hoy nosotros, españoles, tenemos la obligación de decir que nuestra deuda, en lo que concierne al modo inmundo de tratar a la ciudadanía cubana por parte de una dictadura, nuestra deuda es inmensa y que lo mínimo que podemos hacer en estos momentos es apoyar todo cuanto pueda desde aquí hacerse para favorecer que ese régimen maldito de una vez desaparezca. Y hay que decirlo, Jano, asombrosamente en España hay todavía gente lo suficientemente desalmada como para pensar que hay que seguir manteniendo a ese régimen corrupto hasta la médula y que hay que seguir erigiendo las estampitas de Castro y del Che como santos de un futuro excelente. Esto que cuentas, claro, son 67 años que se dice. 67 años. De terrible dictadura, pero es verdad que cuando yo era más joven recordaba, pues eso, la época Che Guevara. Ahora ha perdido mucho peso, pero hace 20 años el Che Guevara era todo un icono contra la revolución, revolucionario, contra el sistema, camisetas, gorras, todo. Todo. Luego estudiabas su historia y decías, pero bueno, si a cada cual sus responsabilidades. Algunos nos hemos negado a pisar ese territorio mientras siga existiendo una dictadura, una tiranía de ese tipo. Pero vamos a ver, yo no olvidaré en mi puñetera vida las fotos de Felipe González haciendo el tonto con un par de mulatas tetonas en compañía de Fidel Castro. Yo no olvidaré en mi puñetera vida las fotos de Fraga Iribarne haciendo el tonto en abrazo semilloroso con Fidel Castro. Lo absolutamente terrible, Jano, no es que haya habido sectores de este país que hayan sido cómplices del castrismo. Lo verdaderamente terrible es que España en su conjunto, con rarísimas excepciones, y en particular la España política, ha sido un cómplice militante de la peor dictadura, o como mínimo, de la más larga dictadura de los siglos XX y XXI. Sí, así es. Y también el régimen de Franco.
que también... El régimen de Franco, te decía antes, de los pocos regímenes que se negaron en absoluto a aplicar el bloqueo y que por el contrario se hicieron cargo de los intereses de cubanos en Europa. Así es, pues sí, tenemos muchas deudas, pero sin duda con el pueblo cubano, España tiene, que me temo que no va a pasar, estar en favor de la libertad del pueblo cubano después de 67 años, que se dice pronto. Se dice pronto. Hay Y ahora gente es que una nació ocasión. y murió en ese régimen. O sea, que no... Y ahora es una ocasión de mostrarlo, Jano, de verdad, ahora es una ocasión de mostrarlo y ya verás cómo, sin embargo, nos vamos a seguir encontrando con gentuza que siga llorando la posible caída del angelical castrismo que se ha permitido devastar por completo la isla. Pues sí, me temo que sí, Gabriel. Esto es lo que tenemos. Pero bueno, Hay mala gente siempre, Jano. siempre. Por eso estamos aquí, para combatirla. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Pues esto nos cuenta Gabriel Albiac sobre la cuestión de Cuba, que es cierto que con todo lo que está pasando no le estamos prestando la atención que merece, pero hay que recordar, 67 años de un régimen criminal. Incluso algunos te decían, bueno, no tienen nada, pero son felices. Eso sí, después de una semanita en una isla convertida en un prostíbulo, volvían a España. Ninguno se quedaba allí. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a Iván Vélez, ¿qué tal? Muy bien, Jano, encantado de estar aquí una semana más. He cumplido con la cita. Sí, pero a ver, es que claro, llevas sin venir mucho tiempo. Y da la casualidad, estas son casualidades hoy todo lo que vamos a hablar. La PSOE, al que le interesa que no hable, se muere. Pues Iván saca el libro y viene todas las semanas y aquí está el libro. No lo sacó, he venido a hablar de aquí está el libro y aquí estoy yo. La democracia que nos hemos dado. La democracia que nos hemos dado. Que lo presento en la Fundación Gustavo Bueno el lunes que viene a la Lorquiana y Taurina hora de las 5 de la tarde. Qué maravilla. A ver, pues en Madrid. No, en Oviedo. Ah. Fundación Gustavo Bueno. Oviedo, Vale, por vale. favor, Yo claro. tenía aquí una sucursal. No, Fundación hombre, no. Gustavo Bueno, para los que nos estén viendo desde Oviedo. Claro, y A las 5 entrada de la tarde. libre, gratuita. Y... Fundación Gustavo Bueno a las 5 de la tarde. Pueden ver ustedes. Muy mal tía que está la cosa para que vayan a las 5 a verte, pero pueden hacerlo. Sí, yo creo que alguien vendrá. Sí. Para ver ese libro que es muy interesante, Iván Vélez, que lo pueden comprar ya en sus librerías y los vagos en Amazon. Efectivamente, y en otras plataformas que hay por ahí. Sí, En todos tus libros también se puede decir, ¿no? Que es una plataforma de Sí, claro, librerías puedes decir lo que te dé la gana. Sí, Donde todos quiera los- el personal. Pues nada, a las 5 de la tarde, presentación en Oviedo, a las 5 de la tarde en Eso es. la Fundación Gustavo Bueno. Javier Martínez Fresneda, ¿qué tal? Buenas noches, Jan. Un placer estar aquí, siempre. Vienes descorbatado. Sí, vengo ahí un poco. Es que ha empezado el calor, ya sabes. Lo que decían Sonia y Selena, las chicas se enamoran, empieza el calor. Y bueno, pues estoy un poquito ya de cuesta abajo hacia Semana Santa. Hay en que tu prepararse rodada, para ¿no? Semana Muy Santa. bien. Miguel Rovira, que es que ayer fuimos a ver Torrente y ha dicho, pero voy a vestirme como él. Entonces Eso ha venido es. con esta camisa. No, si te das cuenta, es como una progresión de lo que va a ser Fresneda en unos meses. No, yo os iba a decir, fijaros el daño que hace Guardiola. O sea, apareció así. Guardiola y- son camisas negras. Yo no he caído en esa No, cantidad. no, el otro el día otro iba día de granjero. iba de Ah, sí, leñador. sí, no veo, Sí. no veo fútbol. No veo fútbol. Así te va. Bueno, Bueno, ayer vimos Torrente y... Bien. No A lo he ver, visto. tengo Es que no, algunos. a ver, es verdad que todo el mundo... Es buenísima, es buenísima. A mí la 2 me parece una obra maestra. sí, a mí también. La 2, la de Marbella, es A ver. brutal. Y el pero principio de la 1, los 5 primeros minutos cuando va patrulla, También está bien. es espectacular. Yo creo que de más a menos, ¿no? La peli, ¿o cómo lo viste? Sí, a ver, yo lo que comentaba al salir, porque tenemos un amigo que pues probablemente no sea el más listo de la clase y compró el doble de entradas, ¿no? Tuvimos que ir llenándolas Sí, y se tal. llama Jacobo Robato. Sí, y lo conoceréis de otras películas. Entonces, Que googleen su nombre. sí. Entonces, compró el doble de entradas y fuimos. Y luego, pues en Corro, al salir, estuvimos comentando un poco. A mí, en general, me hace bastante gracia el humor simple, el humor muy chabacano, me hace gracia, ¿no? Pero sí que es verdad, y sin querer destripar a nadie la película, No, porque menos, mucha no lo gente hagas. irá a verla. No lo hagas, que además, pobre Santiago Segura, que ya se lo han hecho los de la serie y tal. y está No, cabreado. lo voy a Eso hacer, no lo hagas. no lo voy a hacer, pero mi opinión es que, a vuela pluma y sin entrar al detalle, es que centra demasiado la crítica social, no tanto en el gobierno, que sí se prestaría, como en la oposición. E insisto que está bien, porque yo sé lo que es Torrentes, es la caricatura que representa, sé, pues bueno, que hay que reírse un poco de todo, pero no deja de sorprenderme que el humor contra los fachas lo hagan fachas, ¿no? Entre comillas, quiero decir, sin comillas, vaya. ¿No? Porque ya lo verán quienes aparecen en la película, ¿no? Sí, que vayan a verla. Entonces, esto es algo, por ejemplo, que la izquierda no hace. Es llamativo, yo creo que es sano, ¿eh? Pero que esto es algo que también tiene muy interiorizado el otro lado de la grieta, en el sentido de que nosotros también nos tenemos que reír de nosotros mismos, que a mí me parece bien, insisto, pero esto es algo que la izquierda militante no hace. Y luego, joder, pues yo creo que hay bastantes motivos para centrar, hablando de, ¿no? Pues un poco de puteros, ¿no? El foco en el gobierno.
¿no? Joder, Hombre, Sí, a un ver, poquito de- pero a ver, le da cera también. sí, pero, Le da cera. sí, pero con 7 años de gobierno, quien está caracterizado, y no solo eso, sino quien se hace protagonista de la película es oposición. Ya, Entonces, eso a mí, bueno. francamente, me da igual, porque me resultó una película graciosa y demás. Pero sí que es verdad que esto es una creencia que tiene esta parte de la derecha de tener que reírse de sí mismos. Hay una excepción. Que me parece, insisto, me parece sano, ¿eh? Hay Sí, una total. excepción que yo creo que es Ortega, el de las noches de Ortega, quizás. Ese sí que se ha reído de la izquierda con los Goya, que les llamo premios Velázquez, no sé si habéis escuchado. No. Las noches de Ortega, sí, tremendo, se ríe muchísimo. Ah, bueno, este es que tiene un programa en la Sí, SER. sí, de radio. Me sí, pasó, sí, que sí. me pasó una vez uno que me dijeron, escucha esto, que es verdad que no me acuerdo. Pues ese sí se No me ríe. acuerdo. Sí, Pues Sí, se eso supone que sí, está al menos en un pero medio. estaba en Crónicas Marcianas. Sí, sí, sí. Que es pero- como está el país, parece que Claro. vivamos en Crónicas Marcianas. Es curioso porque estuve en un viaje en Hungría y no sabéis la afición que hay en Hungría a Torrente. Sí. Yo Sí, 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 flipé sí. Es verdad, porque Fernando se ve dices, también. esto es un humor netamente español. Bueno, o sea, tiene un no- mural y todo, ¿eh? Que sí, que aman a fuerte. Torrente. En Budapest hay un mural de Torrente. Y un tío Sí, sí. que no sabe, ¿sabes? Sí, sí. Distinguir Sevilla de Valladolid y dice, no, Torrente, jajaja. Bueno, que vayan a ver la peli y saquen sus conclusiones. Sí, totalmente. Porque, o sea, a veces dicen, la realidad supera la ficción y tanto. Tanto. Y tanto. Sí. Porque hoy conocemos que Francisco Flores, investigado por el sobre que Aldama liga a la PSOE, a la financiación ilegal, los pagos de PDVSA, pues justo Aldama se filtra ayer, que lo contábamos en el programa, que sacaban perdón, que había entregado ya el sobre, y entonces dicen, este hombre que empieza a sonar, es que está muerto. Es que se nos ha muerto. Con 55 En años presencia de Dios, que decía ha sido el llamado a comunicado. la presencia de Dios. Y pero claro, ya no solo esté muerto. ¿Os acordáis del caso Raúl El Morodo? embajador. Sí, que embajador nombrado por Zapatero a Condenado. instancias de José Bono, que Bueno. además tú estuviste con él, con Raúl Morodo. Sí, bueno. Pero espera, es que te cuento rápido. perdón. Juan Carlos Márquez, que era el mandamás de PDVSA, lo empiezan a investigar, va a la Audiencia Nacional, dice que va a colaborar, y a los 2 días se suicida. Y coño, qué suerte la PSOE siempre con los muertos. Ahora Se le muere. Bueno, por hilar Cuenta. cinematográficamente la cosa, Cuenta. si hablábamos de Torrente, ahora habría que remitirnos a la saga del Padrino, ¿no? Con estas desapariciones. Que se ocupe de esto Luca Brasi, ¿no? Y hay cosas de ese tipo, ¿no? Parece, ¿no? Bueno, Raúl Morodo. Sí, yo lo entrevisté, está en YouTube la entrevista hace un montón de años para el libro este de Nuestro hombre en la CIA, que entrevisté a una serie de personas, porque él había estado en la órbita del partido, bueno, en la órbita no, en el Partido Socialista Popular de Tierno Galván. Correcto. Y en ese partido también militó José Bono, es decir, que ahí ya empezamos a ver los nexos, ¿no? También él estuvo en la órbita del Comité Español del Congreso por la Libertad de la Cultura, que financiado por la Fundación Ford y tras el cual estaba la CIA, bueno, que quiera que lo lea y tal. Entonces, sí que es uno de estos personajes que siempre ha estado ahí, siempre ha estado gravitando en torno a extraños cenáculos, y además es muy gracioso porque cuando le hice la entrevista, cuando yo le hablo de la CIA, estaba fumándose un puro, se puede ver en el vídeo, ¿eh? Suelta una varada de humo ahí, es muy cinematográfico también, ¿no? O sea, que es un tipo que ha estado siempre, ya digo, en ese mundo. pero Y Raúl- el nexo es muy antiguo. Raúl Morodo coincidió en el mismo partido con José Bono, ¿has dicho? Sí, hace muchísimos años. Y de ahí la relación. Sí, yo entiendo que ahí empieza a fraguarse una relación y bueno, les ha ido bien, ¿no? No se puede negar que les ha ido bien en lo De momento. económico. Sí, en lo económico. Hablo de lo económico, ¿no? Seguro. Sí, Miguel. sí. Sí, esto es sorprendente. No por estos casos que mencionas, que por supuesto también, sino por otros que han ocurrido antes en los juzgados. Hay 3 o 4 causas de corrupción socialistas que se han archivado porque han prescrito, por defectos de forma, en fin, por una serie de cuestiones. Qué casualidad, en una inmensa, abrumadora mayoría de casos vinculados al Partido Socialista. Hombre, pues no sorprende, ¿no? No sorprende que vinculado al robo, a la mafia, a la extorsión, al latrocinio, a los lupanares, a los porteros de discoteca, a personas que están acostumbradas y más van a estar acostumbradas a frecuentar la cárcel, pues haya otro tipo de crímenes que orbiten, o crímenes o enigmas que inducen a pensar que puede haber habido un crimen al calor de ciertos intereses, ¿no? Porque tampoco es cuestión de pontificar nada, ¿no? Pero bueno, no sorprende, no sorprende. Hay muchas personas que incluso cuyos nombres no conocemos todavía, que están jugándose mucho, libertad, dinero, También. prisión. Y hay gente que está nerviosa. Entonces no me sorprendería para nada que estuviera tenido una mano negra detrás. También puede ser casualidad, ¿no? Y a veces la vida te regala estas casualidades.
quién sabe. Lo que es seguro es que siempre que hay un caso de corrupción del Partido Socialista, además de las terminales mediáticas, hay otras muchas cuestiones que orbitan en torno a estos casos y que llevan a exonerar de culpa a los responsables, a veces en los juzgados, otras veces pues de unas formas un poco más chuscas. Esperemos que no haya sido el caso. El problema es que, claro, decía Iván, no, esto se parece mucho al Padrino. Bueno, es que tenemos muchos indicios, nos llamarán conspiranoicos, pero si empezamos a listar indicios y cuestiones demostradas que se asemejan mucho a la mafia siciliana, nos quedamos sin programa, ¿no? No solamente del Partido Socialista, sino de sus principales socios. Veíamos en las elecciones del Fútbol Club Barcelona, votando el otro día en Lord de Multitudes al señor Puyol. Bueno, pues el hijo de Jordi Puyol le puso a su amante entonces, que colaboraba con la justicia y con los medios de comunicación esclareciendo las mordidas de los Puyol, un ramo de flores negras. De la encima del coche, cuando empezó a hablar, le puso un ramo de flores negras, como diciendo, cuidado, lo siguiente va a ser tu funeral. Es decir, estamos rodeados de esa gente, ¿no? ¿Que esta muerte se deba a eso? Pues no lo sé. Yo, la verdad, no tengo datos y hablaría por hablar. Pero el problema es que a nadie le sorprendería. Y eso ya es lo grave. Es decir, supongamos por suponer que se ha quitado o que le han quitado del medio. ¿A alguien le sorprendería? No mucho. Claro, pero esto ya es una barbaridad. Esto ya es una auténtica barbaridad. Hemos visto sus manejos en la justicia, como han apartado fiscales. ¿Qué pasó con la jueza Laya cuando empezó a investigar el PSOE de Andalucía? Oye, es que, insisto, que es que podemos poner uno detrás de otro ejemplos de este tipo. ¿Qué ha ocurrido con los casos de corrupción policial que estamos conociendo tan terribles? Oye, macho, que manejaban los contenedores que entraban en los puertos. O sea, esto lo vemos en las series americanas, lo vemos en The Wire y decimos, joder, ¿cómo está Delaware? Como para irse a tomar un pisco labis. Que no, que en Algeciras y en Valencia. Entonces, es una llamada de atención al grado de decrepitud y degeneración que ha llegado España. Sí, no, es que ya no es solo este. Claro. Que a lo mejor no está ni muerto. Este es el último, claro, ¿no? O sea, pero también es que había cambiado toda su situación, luego también tras la caída de Maduro, porque lo investigó Estados Unidos en 2015 por temas de narcotráfico, sí, cocaína para arriba y para abajo. Luego también el propio Tribunal Supremo venezolano está diciendo, bueno, a ver, vamos a empezar a mirarte otra vez. Y de repente, justo cuando viene todo esto, ¿y que me he muerto con 55 años? ¿Está muerto o no está muerto? Ha sido una muerte natural. Si a esto sumas el caso de Morodo, cuando tienes al mandamás de PDVSA diciendo, venga, voy a contar la verdad, que flipas de lo que estamos hablando, porque claro, de lo que estamos hablando es, oye, la petrolera estatal venezolana lo utilizaba la PSOE para financiarse ilegalmente y para decir que vendían petróleo y quizás más cosas. Y justo el tipo que dice, yo voy a contarlo todo, a los 2 días aparece, es que se ha suicidado. Pues hombre, ya, sí, es muy, ya son 2, y que es la PSOE, has hablado tú también el caso de Andalucía. O sea, es que claro, cuando decimos que es una mafia, no es una exageración, aunque parece que para muchos es una exageración. No, que son coincidencias muy oportunas, al menos para el curso judicial de este caso, que es uno de los muchos. Como dice Javier, casi podríamos decir que una ardilla podría cruzar toda España de caso de sumarios y tocar el suelo, ¿no? Pero es cierto que es muy oportuna, son muy oportunos los defectos de forma, las recusaciones, el incumplimiento de los plazos, en fin, encajan demasiado bien algunas piezas, ¿no? Y siempre acaba, o casi siempre diría yo, favoreciendo a los poderes hegemónicos. Se está señalando al PSOE o la PSOE, pero y el clan Puyol es que es asombroso, ¿no? Es verdad que también me sorprendió mucho. Está medio muerto Jordi Puyol, pero va el hombre allí con su carné a votar como si tal cosa, porque ahí sí que había que estar, ¿eh? Ahí la secta catalanista tiene que aparecer, si no, no eres nadie, si no estás ahí en esa foto. Y es asombroso, es intocable. Es que el germen de esta corrupción es público y notorio. O sea, en la reforma de la instrucción de los procesos para entregárselo a la Fiscalía es el claro ejemplo de esto. Es decir, de monopolizar el proceso judicial desde el inicio. Desde la Fiscalía, sí. Desde el inicio, pero por supuesto de la Fiscalía, pero desde el momento más inmediato que la policía lo suelta y lo coge el juez.
Y fijaros que eso lo hacen un poco a la desesperada, pero antes ya hemos tenido casos verdaderamente llamativos, ¿no? No vamos a hablar de un famoso magistrado de la Audiencia Nacional que ahora va de abogado de dictadores, porque no nos apetece hablar de Baltasar Garzón, pero Baltasar Garzón, por cierto, que instruía causas de narcotraficantes con defectos de forma muy groseros para que luego al llegar al juicio oral los jueces no pudieran procesar. Baltasar Garzón, que por ejemplo absolvía a los principales responsables del Santander de un caso verdaderamente grave y que esos señores del Santander le pagaban cursos de verano en Georgetown y en la Universidad de Nueva York. Es decir, que hay una doctrina en la jurisprudencia española que se llama doctrina Botín por esto. Doctrina Botín, o sea, derecho penal de autor, ¿no? Te quiero decir que esto lleva pasando mucho tiempo y es producto de una sensación de impunidad, de un control total del poder y sobre todo y fundamentalmente porque pueden. Sí. Lo hacen Sí. porque pueden. Sí. Entonces, claro, o sea, los primeros indicios que están en el sumario del caso Pujol son de los años 80. De los años 80. Las autoridades ya en el caso de Banca Catalana, en los años 80, dijeron, oye, esto huele raro, ¿no? Y de repente no había lo que había que tener para procesar a esta gente, ¿no? Entonces, bueno, pues es un estado de la situación, es una carcoma que tiene todo el entramado institucional español y que yo creo que debería provocar vergüenza a todo español de bien, independientemente de su ideología, ¿no? Bueno, son poderes establecidos desde hace mucho tiempo. Me permito recordar, al hilo de esa investigación que hice para ese libro, en el año 64 se celebra unos encuentros llamados Cataluña-Castilla en la masía de Ametlla del Vallès de Félix Millet, el padre de un señor que le ha ido también muy bien. Condenado por el Liceu. Por el Liceu. Y resulta que ahí había, pues estaba Ignacio Ridruejo, etcétera, ¿no? Y los catalanistas ya, Josep Benet y demás, ¿no? Ya hablando de que si un niño se le escolariza en catalán, o sea, en español siendo catalano parlante, tiene un trastorno, vamos, desastroso y por lo visto al revés no pasa nada. Pero es que esa tenida, digamos, entre lo que ellos llaman castellanos y catalanes, al año siguiente se repite con solo catalanes, ¿eh? Y ahí está ya, aparece ya el factor Pujol. Es decir, que el Pujol que se le hace la vista gorda desde los años 80 ya venía trabajando en la sombra en lo que luego aflorará en la democracia que nos hemos dado, me meto la cuña aquí un poquito, porque son quienes han cortado el bacalao desde hace muchísimo tiempo, de manera más o menos discreta, una más evidente, pero también discreta, en las sombras. A Pujol se le entrega prácticamente todo en Cataluña y crea una especie de pseudoestado en el que están trabajando. Estamos financiando la balcanización de España hace muchísimo tiempo, como es bien sabido. Y entonces, es un santón. De hecho, nadie se atreve con él. O sea, ni siquiera el PSC, que se supone que podría estar, se supone que esto es una absurdez, ¿no? En las antípodas por no converger, digamos, nunca mejor dicho, con Pujol, es intocable. Pujol es intocable y es un santón. Entonces, claro, hay una serie de santones a los cuales, pues, parece ser que les reviste un halo de impunidad y así está la cosa. Yo lo de los Pujol me parece un escándalo mayúsculo. O sea, ya no me remoto a lo de los años 80, que también, que ahí se podía haber cortado por lo sano. No, y lo del caso de los misales. Pues también conocemos que el amigo de Zapatero, en Plus Ultra, Julio Martínez, pues tenía que ir al Senado, no va a ir porque es que está en depresión. Vaya. Al final, todo. Otra vez la PSOE, qué La suerte. salud mental. Sí, no, Ya lo salud. decía Rejón, es que no le hacéis caso ahí. Sí, No. pues qué suerte otra vez la PSOE, que tiene una suerte. No, pues al final, si os dais cuenta, toda actividad de esta gente está conducida a desmantelar el Estado o al menos a faltar el respeto a las instituciones constantemente, ¿no? Eso es. O sea, primero desde su toma y después desde su desprecio, como es el caso. Entonces, es muy importante cuando se les dé ese cariz de institucionalidad a estos partidos, ¿no? Que se habla de los partidos grandes, los partidos de consenso, los partidos de altura frente a los partidos populistas. Hay que decir que los partidos de altura son esto. Y hay que decir que toda la carcoma que decía Fresneda antes y todo lo que llevan asociado y todas las personas que parasitan y orbitan en torno a estos círculos son esto. Son esto y son los que están desmantelando el Estado. Desde Bolaños, Sí. pasando el proceso a la Fiscalía, a este tipo diciendo, mira, no voy, aunque de hecho creo que está obligado a hacerlo porque tiene depresión. En fin, al final es una risa constante. Pero y fijaros, mal haría alguien, siempre yo estoy ahí un poco
Pepito Grillo, a veces me canso de mí mismo. Bueno, generalmente una vez cada 24 horas estoy muy cansado de mí mismo. Sí. Cada día me levanto, me lavo los dientes y veo a mi enemigo en el espejo. Parece una canción de Sabina. No, de los ilegales, ¿no? No, pero, como el de la Jaime, pero en el espejo igual. Pero lo importante de esto y de denunciar esto es que esa carcoma siempre, siempre, siempre te arrastra al mal camino. ¿Por qué digo esto? Porque hay quien cree que puede dominar esa infraestructura. Y dice, ahora me toca a mí. Y, bueno, voy a utilizar todo esto hacia mi bando, ¿no? El ejemplo claro, público y notorio, el señor Villarejo, ¿no? El señor Villarejo era el rey de la carcoma y le dijeron, bueno, chavales, aquí el que pague. Eso siempre te va a meter, siempre te va a llevar a un sitio tenebroso y oscuro. Siempre va a limitar tu proyecto político, a limitar tu iniciativa personal. Es decir, con esas redes o se acaba o acaban contigo. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Y en esa España mejor, ya me pongo optimista, que deberíamos construir, son cosas que desde luego están en la lista de primeras medidas a tomar, ¿no? Bueno, yo te recuerdo que de sitios tenebrosos y oscuros procede el presidente del gobierno. Bueno, claro. Sí, no, quiero decir que si estamos ya hablando de degradación, claro. Que creo que estamos hablando de eso, ¿no? A más o menos altura, lo que decía Miguel, de los más, digamos, más luminosos y los más populistas, distinción también muy difícil de establecer. Es que ¿de dónde viene mucha gente de lo que pisa los más elegantes salones? Sí. En este caso, la cúspide viene de un mundo turbio, ¿no? Sí, de cojones. Ponzoñoso, o sea, sí. viene de la ciénaga más, el que habla tanto del fango viene de la ciénaga más absoluta, por lo que estamos sabiendo. Y luego, ¿quién arropa? ¿Y quiénes son esos famosos fontaneros? Pues gente que se mueve en unos ambientes absolutamente sórdidos. Entonces, claro, esto es la pars pudenda, digamos, del Estado que nadie quiere ver. Que probablemente sea una parte consustancial de toda sociedad política. ¿Sí? Yo no digo que no haya un grado de corrupción inherente al quehacer humano, pero es que en este caso ya son cosas absolutamente descaradas. Estas desapariciones que todo el mundo supone que han sido oportunas, vamos a utilizar ese calificativo, pero hombre, todo el tema de mordidas que estamos conociendo, el tema, como decía Miguel, de desmantelar el Estado con fines espurios. Entonces, el daño es muy grande y además aquí hay una gradación de corrupciones, desde el chorizo que se lleva 4 duros, que no va a ninguna parte porque es una cosa casi ruin y miserable, hasta el que acaba robando derechos y robando muchas más cosas que están en lo grave es eso. O sea, lo más grave no es que se han ido de putas, es que tenemos que decir que es lo de menos. Dices, estamos hablando, ¿qué es lo que pasa en México? ¿Quién gobierna? El narco. Claro. Que en Colombia, con el caso de Escobar, o sea, la lucha era, oye, que se apodera del Estado, de las instituciones y de todo, y te monta ahí una narcodictadura que es lo que ha sido Venezuela, que es lo que ha sido Cuba, que es lo que es Nicaragua. O sea, es una narcodictadura. Se dedican al narcotráfico y sí, una dictadura total con la apariencia, unos lo revisten más o menos, otros ya directamente les da igual, pero es que esta peña va de este rollo. Por eso yo creo que hay que incidir una vez más en lo grave que es el desmantelamiento de sectores productivos. Porque llevarlo todo a un terreno en sombra, sin ningún tipo de contrapeso, estoy refiriéndome a temas del narco, a temas de corrupción de la que todos estamos pensando. Sí, Cuba, un prostíbulo, pues te impide luego, una isla hecha prostíbulo. Claro, una isla hecha prostíbulo. Yo estuve hace 2 años y me llevé una impresión pésima. Ya iba con muchos recelos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Era horroroso. Entonces, y el paso de una cosa a otra, pues casi sin darte cuenta puedes ir llegando. ¿Por qué? Porque es desmantelado formas de vida y las nuevas generaciones tampoco tendrán referentes, vamos a llamarlo industriales, que creo que es el contrapeso a este tipo de actividades, y creo que estamos entrando en una deriva tremenda, en la que solamente hay servicios y poco más, y servicios de muchos tipos, ¿no? Y además que es que nosotros nos hemos centrado yo particularmente me he centrado en los procesos de la Fiscalía, en los procesos de instrucción para la Fiscalía, que era el objetivo de Bolaños, pero es que hay muchos otros. O sea, la toma del Constitucional, la toma del Tribunal de Cuentas, el asalto a la Fiscalía, en fin, hay un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, no hay latrocinio que equipare esta forma de corrupción. O sea, no hay dinero robado que equipare esto, entre otras cosas, porque de esto va a ser muy difícil volver. Va a ser ya muy, muy difícil volver. El mero hecho de que se hable
de jueces conservadores y progresistas, Es una ya es una tragedia. forma de corrupción del debate público. Sin duda alguna. Claro, eso es. Eso es. Es una forma de corrupción del debate público que se ha asimilado y de la que se habla con total normalidad. Un ejemplo Sí, anecdótico, pero no tanto, es la cuestión de los presupuestos. Pues claro, están obligados por ley a presentarlos. Y dirían, pero ¿quién tiene que ir a decirle, oiga, usted tiene que presentarlos? El Constitucional. Pero, Pero, Jano, perdona que te interrumpa, Sí. ya no me puedo contener. No te Vamos a ver, contengas, no te me contengas. contengo. Dices el Constitucional, que está estructurado según dice Miguel, que ya prácticamente todas las sentencias son previsibles en función de conservadores y progresistas. ¿Bueno, esto qué es? Sí, sí. ¿Pero qué es eso de un juez conservador o progresista? ¿Hacia dónde progresa? ¿Que el progreso, que es, por ejemplo, en España, desmantelar el Estado y convertirlo en una federación de caciques, por ejemplo, o una confederación? Eso por un lado. Pero es que por otro, quiero recordar, aunque sea una aparente perogrullada, pero parece ser que no lo es porque se olvida constantemente, que quien tiene que hacer cumplir las sentencias es el Ejecutivo, que ni siquiera cumple, como tú bien dices, con obligaciones como la que tiene establecida de presentar presupuestos. O sea, que la situación en la que estamos entrando es verdaderamente preocupante e incierta. Pero mira si es más preocupante aún. Porque uno dice, oye, ¿es preocupante que un país no tenga presupuestos? Hombre, es. Bueno, ¿Qué claro. día, coño, que no tenga un país presupuestos? Ahora, en el punto en el que estamos es, mejor que no tengamos presupuestos o que salga de este congreso unos presupuestos. Dices, coño, mejor no tenerlos. O sea, imagínate ya el punto en el que estás, que dices, por favor, que ni los aprueben. Sí, claro. Que es una cosa, total. es muy triste. Bueno, Bueno, pues viéndolo así. claro, o sea, me dices, ¿tú quieres que se pongan presupuestos? Están todos empeñados con los presupuestos. Digo, ¿qué dices, loco? Lo que va a salir de ahí nos va a hundir muchísimo más, mejor que no. O sea, fíjate el Sí, punto lo que pasa de es que el degradación. bloqueo, lo que pasa es que lo están haciendo con un Punto. truco que es el de estos fondos que vienen casi de Europa. De Europa, y claro. Pues mira, en Europa ha estado Pedro Sánchez para decir que es que estos los presupuestos, que son los de 2023, y que hay una guerra en Irán hace 2 semanas, ¿eh? Y entonces están con eso. Claro, ya lo sabían, hace 3 años ya sabía que iba a pasar esto. Escuchamos, padecemos al presidente del gobierno que viene de los prostíbulos. De que España está en el lado correcto de la historia y de que, como hemos hecho en otras crisis, como la pandemia o como la guerra de Putin en Ucrania y su derivada energética, vamos a poner todos los recursos del Estado para responder a los efectos económicos y sociales de esta crisis. Y posteriormente podremos hablar de los presupuestos. Pues que hay tantas cosas. Mira, para empezar, los micrófonos. De un lado, Televisión Española, Sí. de otro, TV3, y en el extremo derecho, F. Fundada en 1939, porque parece que la obra del franquismo le gusta, pero hasta algunas sí y otras no, ¿no? Entonces, el día que descubran por qué se llama F y quién la fundó, quizá entonces Sí. apliquen la ley de memoria Sí, democrática, sí. pero solo al nombre. Lo que es la institución se la quedan. Entonces, bueno, esto en primer lugar. En segundo lugar, esto es el ejemplo perfecto de hasta qué punto ideología, realidad y propaganda se solapan. También enlaza con lo que decíamos antes, el desprecio, ¿no? El desprecio a la población, el desprecio a las instituciones. No se trabajan ya las mentiras. Ya ni siquiera viene a contarte un periodista neutral cuyo medio ha sido, bueno, te iba a decir subvencionado, no decir capitalizado directamente por el gobierno, ¿no? Te lo cuenta él. Te dice, oye, mira, que es que hay una guerra a unos cuantos miles de kilómetros de aquí, que estos presupuestos, nada. No, que hay unas prioridades, ¿no? En fin, es muchas cosas, ¿no? Es mentiroso, es propagandista, es todo lo que queráis, pero sobre todo es alguien que desprecia profundamente a la gente a la que gobierna. Por eso se permite el lujo de hacer estas cosas tan chuscas. Bueno, es que también la gente que gobierna tampoco hace mucho para que le valoren. O sea, también que se nos juntan las dos cosas. De todas maneras, es una pena que no haya en esas alcachofas alguien que le diga las cosas de la guerra. ¿Y qué has hecho? Porque yo eché gasofa ayer y me costó 100 euros, ¿eh? 100 euros. Sí, invertiste en hidrocarburos. Efectivamente. Entonces yo también las medidas de la guerra... que no haces presupuestos bien, las medidas de la guerra. Te lo voy a comprar, Pedro. Pero ¿y qué has hecho? ¿Dónde están? Quitar los impuestos no. Pues se sigue hablando de la inflación de la guerra de Ucrania, tío. Claro. O sea, Entonces, que por cierto, empezó a despuntar como 6 meses antes de la guerra de Ucrania. Sí. pero es que es alucinante. Y luego lo de los presupuestos, que bueno, hay determinados comunicadores obsesionados con los presupuestos y tal. Yo estoy en línea con Jano, que casi doy gracias que no. Pero sí que hay una derivada relevante, y es que al gobierno no le interese los presupuestos implica que al gobierno no le interesa gobernar. Eso es. Lo que le interesa es permanecer. Entonces, todos aquellos que basan su estrategia de conflicto con el gobierno y de confrontación en contraponer un modelo de gestión, claro, sufren
porque al otro lado no hay modelo de gestión. Claro. Porque les importa les importa muy poco la gestión. Ellos están en estar, en permanecer y en quedarse lo que haga falta, ¿no? Y eso es una derivada que tenemos que tener en cuenta. El gobierno no ha tenido nunca interés ni en reducir las listas de espera, ni... No, o sea, se oyen cosas en plan, no, porque ustedes no han hecho nada por la digitalización en la administración, que les da igual, que su proyecto es permanecer. Y eso es lo que tenemos que entender. Por cierto, por completar la descripción de las declaraciones de Sánchez, hechas para Televisión Española, también fundada en esos tiempos. Sí, totalmente. En esos tiempos. Bueno, y porque Radio Nacional también, porque se llama así, ¿no? La SER, todo, Claro. esas cosas. Pues mira, sobre Radio Televisión El Española... Boletín Oficial del Estado. Claro. Hay que hablar de memoria, ¿no? Hay que hablar de memoria en estos micros. Hay que reivindicar la memoria. hay que reivindicar. Hombre, Radio Nacional se llama porque es la Radio Nacional de España o tiene otra derivada. La tiene. No, pues cuéntanosla. Bueno, no creo que no haga falta tampoco forzar a que cambien el nombre, ¿no? Claro. Que investiguen, que googleen los interesados. Porque había otra radio que no era la nacional, puede ser. Vamos hablando de Televisión Española. María Jesús Montero, que también se ha pronunciado al respecto sobre los presupuestos, con Pepa Bueno. De 2027, si la legislatura dura hasta el final, como anuncia el presidente del gobierno, ya no habrá fondos europeos. En el último trimestre tendremos presupuesto, Pepa. Yo, claro, confío plenamente en que para la fecha que usted me comenta tendremos vigente unos nuevos presupuestos. Tenemos tiempo para poder hacerlo y, claro, no contemplo que podamos estar en el año 27 sin presupuesto. Eso no lo contemplo. Ya, otra vez... Sí, perdona. Otra vez, mira, jefe. ¿cómo puede ser tener una ministra que se exprese en esos términos? Que se exprese así. A lo mejor la merecemos. ¿Y cómo puede ser que una presentadora de televisión pública tenga esta especie de conchabeo tan evidente? Pepa, Tener hombre, un poquito Pepa. más de distancia. Eso ¿no? es lo que vamos. ¿Ibas a apuntar algo? No, iba a hacer un apunte de altura. A mí me ha dado lástima María Jesús porque le han dicho que hoy tenía que ir de rojo y se ha puesto todo de rojo. La chaqueta, el vestido, ¿sabes? Todo. Es corporativa. Todo, aunque no pegasen entre rojos. Yo, me da un poco de lástima. Yo vuelvo a reivindicar a Salinas, que en un contexto amoroso decía esto, pero que es algo bastante diferente el mío. Y creedme que no es por amor. Cuando digo aquello de lo que eres me distrae de lo que dices. O sea, yo soy incapaz ya de analizar lo que está diciendo. Porque lo que es me distrae de todo lo anterior. Entonces, es que verdad. prácticamente me da igual lo que esté diciendo. Veo las formas, veo cómo se dirige a la periodista que supuestamente fiscaliza la acción del poder. ¿no? Y yo solo puedo ver verlo como de una perspectiva alejada, como quien ve el mundo arder, ¿no? Desde un poco sin soberbia, dicho sea, simplemente con desazón, pues oye, pues sabiendo lo que es, sabiendo quién es una, sabiendo quién es la otra y sabiendo lo que están haciendo. Mira, una cita que te puede venir bien es una de Leopoldo María Panero. Contemplo a las figuritas humanas con verdadera complacencia. Pues así está estudiando. Sí. Hay otra yunga que te voy a buscar ahora en un ratito, que está muy bien también, que habla del circo. Pues mientras habla Fresni, la buscas. Mientras Fresni dice sus tonterías, busca algo interesante. No. Es que la publiqué hace poco, no me acuerdo de la literalidad. No, hay una derivada de esta señora que también es importante decir. Todo lo que ha pasado con ella, Esquerra y demás, Esquerra no le ha aprobado el presupuesto a ella porque quieren el IRPF para Cataluña, el cupo catalán, ¿no? Y ha habido un bloqueo en Hacienda y diremos, bueno, porque alguien en Hacienda ha dicho, no, esto es imposible. No, porque María Jesús es candidata en Andalucía. Y ha dicho, yo este sapo no me lo voy a comer. Hombre. ¿No? Pero para que veamos cómo se están manejando las cosas del comer, que como decía Miguel, esto no tiene vuelta atrás. O sea, si verdaderamente dan ese paso, a ver cómo articulamos o articulan los que estén destinados a ello, cómo se articula la manera de retroceder eso. ¿Cómo se hace? Es muy complicado, ¿no? Pues todo esto pende de un hilo porque una señora es candidata en Andalucía. No se puede, si se aprueba eso, la financiación singular y todos estos privilegios. Que también el término es para analizar la parte. Sí, claro. El singular no dice nada, claro. Sí, tienes que poner parametrizar. Es un poco ¿no? diferente. ¿no? Claro, vamos a ver. Si haces eso, es muy difícil revertirlo. Porque ya es que creer también en el pueblo como un ente metafísico dotado solo de virtudes es mucho creer. Eso yo creo que no somos tan ingenuos. Ahí está tu libro. Ahí está mi libro. Eso es, otra vez. Gracias, Jano. No, quiero decir que luego una vez que se establece un cupo, el envilecimiento de la población es casi inmediato porque dice, bueno, oye, mira, que no está tan mal porque eso es casi el mecanismo de disparar y luego apuntar. Tú ya te lo has llevado y ya lo acabarás justificando. Quiero hacer una analogía un poco brusca, un poco bestia, pero no olvidemos que en las provincias vascongadas, que por cierto Franco le mantuvo
financiación singular a 2 provincias por su lealtad en la guerra civil. Luego se amplía a todo el espectro vasco y ahí opera la banda terrorista ETA, el famoso impuesto revolucionario, y esto es así de crudo. Pues muchos de los pagadores de tal supuesto impuesto, que es una extorsión en toda regla, acabaron teniendo que autojustificarse, porque tú no puedes vivir con la certeza de que estás pagando la bala que mata a tu vecino. Esto es un caso extremo. Pero en el caso de la análogamente, salvando las distancias, insisto, en el caso de una financiación singular, es decir, privilegiada, es muy difícil revertirlo, porque ¿qué partido se atreve a plantearlo? Puede que haya alguno, pero es muy fácil acomodarse. Y tengo que recordar, por cierto, no me resisto, que el Partido Popular sigue haciéndole guiños a Junts desde hace unos cuantos años. Y Junts eso lo va a llevar a cabo si puede. Se lo colgará como medalla y el PP hará de pagafantas, como suele ser habitual en muchos casos. Mira, esta es la frase que decíamos antes, que además le ilustré con una foto de una señora haciendo el pino en el Congreso, que no recuerdo por qué, pues sobre alguno de los performances. Ah, sí. No, cuando hicieron no sé qué de Franco. Ah, bueno. Hicieron no sé qué rollo, sí, salía una haciendo... Bueno, mira, haciendo el pino y tal. Y la frase creo que era del Trabajador, el libro, decía algo así como: detrás del ruido de fondo del consenso social solo hay un abismo, un vacío que se disfraza con artificios mediáticos y festivos. Mientras las élites se corrompen, la política se vacía, el Estado pierde su sustancia para convertirse en un teatro vacío. Entonces, ¿qué es eso? Claro, Esa es la entrevista de Eva Bueno con María Jesús Montero. Eso es. Bueno, en general. Sí. O sea, desgraciadamente todo va en Pero en esa... particular, pues, Sí. pues estas 2 señoritas. Sí, todo va en esa línea. ¿Queréis que vayamos con...? Es que claro, qué menú, ¿eh? Irene Montero y Rufián han dicho, venga. ¿lo habéis visto? Me gusta. Sí. ¿Te gusta? Sí. Bueno, pues han anunciado que van a ser mejores amigos a partir de ahora. Y Ayer eran, ¿no? bueno, estaban con el rollito y tal, pero Sí. o sea, hasta Cuidado, ahora... Pablo, que Gabriel es No perdona. un tipo... Pablo. Bueno, voy a contar la noticia. Perdóname. Van a hacer ¿De qué un estamos bodrio. hablando? ¿De qué estamos hablando? Van a hacer un bodrio, si no viven juntos desde hace mucho tiempo. Van a hacer un bodrio que es como Rufián quería primero con los de Sumar y tal, pero claro, no convenció la idea. Ha dicho, a ver, ¿quién lo está petando? Claro. Como dicen los medios de comunicación, que se ponen los nervios, a la izquierda del PSOE. A la izquierda, coño. O sea, como a la izquierda del PSOE. Tu abuela escuchando la COPE en la cocina es extrema derecha ultra, y sin embargo, lo que está a la izquierda del PSOE no es extrema izquierda, es Irene Montero, Claro, las fuerzas está a la singulares. izquierda. Las fuerzas singulares. Progresistas. Sí, está Sí. a la izquierda, Bueno, pues como están con que no sacan nada, ha dicho, a ver qué tenemos por aquí, Rufián, y ha visto que lo está petando Podemos. Ha dicho, Sí. un 0,7 en Castilla y León y un 0 y pico también en Aragón. Es buena idea, pues con que saque, a ver, él quiere 1 para él, para seguir comiendo cocido, emborrachándose, estar aquí en Madrid, que en Sí, Cataluña justo. le zurran. Sí. En Cataluña le zurran cuando vale pega. Sí, eso que te dan Botifler ya no le gusta. Claro, no le mola. Además, Entonces, el otro día bailó con Esther Expósito. Claro, aquí los Entonces, afters son claro, molones. a Badalona no lo devuelves ni en catapulta, ya, claro. No. Ya no vuelve. Ya no vuelve a Badalona. Claro, es que Con tú todo el piensas, cariño esa a es su Badalona, realidad. vamos. Esa es su realidad. Dice, yo necesito vivir en la capital del reino opresor porque Sí. si no me zurran. Sí. Y ha dicho, bueno, a ver si esta se presta. Claro, otra ha dicho, bueno, a ver si sacamos 2, uno para ti y otro para mí. Entonces van a hacer un acto. Y lo presentaba con Javier, bueno, anunciaba con Javier Ruiz ese acto tan bonito. Héctorcillo. Y en ese acto vamos a conversar y sobre todo yo creo que tenemos que darle certezas a la gente, sobre todo a la gente de izquierdas. Creo que hay que decirles que aquí hay un partido que jugar para bajar el precio de los alquileres, para bajar el precio de los alimentos, para seguir avanzando en leyes feministas, para que no nos coma el machismo, el racismo y también para frenar a la derecha y a la extrema derecha. Bueno, muy bien, muy refrescante e innovador. Sí, son términos que no habíamos escuchado. Nadie había dicho nunca esto antes, nadie había gobernado nunca a nadie No, con este estos eslóganes, proyecto no. y estas premisas. El que lo va a presentar está Sara Santolaya, pero claro, como se ve que el cabestrillo va para largo, vale. Entonces va a ir Domènech, que no sé si os acordáis, que es uno con el que se morreó Iglesias en el Congreso. Sí, sí, y ahí sí, fue el sí. momento en que decían, oiga, Sí, a lo bombardee usted Brezhnev. este Congreso ya, porque ha dejado de ser un Congreso. ¿Lo Claro. citas dónde? ¿En una cafetería? No, o- no, que lo cito en un Ah, libro. vale. Digo, a lo Ah, mejor, sí, a lo mejor querías sí, porque porque Iglesias... tiene un libro... ¿Cómo puede ser que este No, tipo no, haya encajado? tiene un libro sobre movimientos sindicales y tal, que hay datos interesantes, datos, no interpretaciones, y hay que citar fuentes. Entonces sí que lo cito. ¿eh? Ah, coño, Sí, oye, sí, mira. sí, por fíjate, pluralismo. fíjate. Es que claro, la democracia que nos Que hemos nos hemos dado dado viene de muchas fuentes. nos ha dado muchas Ya, pero cosas. eso es, nos ha dado vamos a ver, muchas yo vivo cosas. en muchos estanques. Sí, Joder. muchos estanques y ciénagas. Sí. No, pero vamos a ver, que supongo lo que decías tú, es una receta más gastada que más vieja que el hilo negro. Pero claro, ambos se necesitan.
O sea, Rufián le lanzó la caña, metafórica, claro, a Sumar, ve que ahí no hay nada, porque eso está aniquilado por el PSOE, y los otros que están intentando sacar la cabecita como la izquierda pura, incontaminada, anti-yanqui, todas estas cosas que funcionan en cierto espectro del electorado español, pues ven en Rufián un tipo que les puede ampliar, sobre todo porque además este grupo podemita siempre ha sido muy servil con los secesionistas, se les cae la baba, por no decir otra cosa, ¿no? Cuando ven a lo de las erricotabernas de Pablo Iglesias, estos en Cataluña, ay Dios mío, que es catalán y tal, estas se tragan la papilla ideológica catalanista, y el otro, por lo que decía Jano, es que Madrid se está de lujo con ese sueldazo que tienen los diputados, o sea que en ese sentido, ¿dónde va a ir que más valga, Gabriel? Porque a Santo Coloma no vuelve, ¿eh? ¿No? A ver, es que... a Santaco no vuelve. Para buscar trabajo hay quien se pone un buen perfil en LinkedIn, quien hace una carta de presentación, y otros pues montan esta performance que hace el bueno de Gabriel, y a Irene le interesa, claro, porque después de Castilla y León y de Aragón y Extremadura han dicho, oye, Pablo, ¿te acuerdas que esto iba sobre ruedas? Últimas noticias, pues no. Pero, y sobre todo es curioso porque no hacen más que denunciar el único factor que les puede dar de comer. En su interior, yo creo que lo debería saber toda España, que ellos desean más que nadie, más que el más cavernícola ultrafascista de España, más que nadie ellos desean que venga un gobierno de la derecha, porque será su mejor banderín de enganche para su gente. Ellos lo necesitan como el comer, como el comer. O sea, si Gabriel e Irene pudieran elegir, Santiago Abascal sería presidente del gobierno mañana, porque eso les daría de comer electoralmente mucho más que un Pedro Sánchez, que es el líder del Frente Popular. Sí. Mucho más, mucho más. Que entonces Irene lo que está deseando es que cuando pase por el Tarragona le pidan el pasaporte. Bueno, es lo que busca el otro. Es que lo asombroso es que el proyecto de izquierdas en España, en estas izquierdas realmente existentes, el único proyecto es desmantelar como sea la unidad nacional. Es que odian España. Claro, odian España. Entonces, claro, Irene Montero está encantada de ser extranjera en Barcelona. Claro. Y de que le pase lo mismo en Galicia, le pase lo mismo en Vascongadas. Digo Vascongadas porque sí, yo también digo que hay que decir, Vascongadas. Pero jode, pues toma. Dientes. Iba a decir, no hay que justificar, pero nada, me ha gustado tu justificación. No, es que es así de claro. Ya está uno harto. Además, Euskadi lo critico mucho a Unamuno, y yo soy más unamuniano que arraniano, por supuesto. Entonces, resulta que esta mujer lo que quiere es que le pidan el pasaporte cada 2 por 3. O sea, quiere balcanizar España, porque se ha caído el cuento de los famosos pueblos originarios españoles, que me acuerda un poco a los mexicanos con los mexicas y demás, ¿no? Entonces se tragan todo esto y ese es el proyecto. Entonces yo no sé qué izquierdista, aparte del izquierdista más bien resentido, por darle algún calificativo, puede estar a favor de la balcanización. Es que no proponen otra cosa, porque Gabriel Rufián es secesionista catalán, aunque no lo quieren ni ver en Santa Coloma, como decíais. Es decir, él está aquí, pues menudos pinchos ponen aquí en Madrid. Y entonces, claro, no quiere volver, pero representa eso. Sí. Y de hecho, hasta tal punto lo representa que se les ha escapado un poquito, y los de RC le han dicho, oye, chaval, que perteneces todavía a esta estructura. Claro, él tiene que montarse es que lo quieren echar. Claro, ¿dónde vas, tío? Que nosotros también vivimos del odio, y que si el charnego y tal. Claro. Es que yo creo, haces hincapié en eso, que efectivamente pues hay una parte de desprecio, hay una parte incluso de complejo, ¿no? Del izquierdista castellano frente al izquierdista, ¿no? Sí. Pasa mucho Miranda de Ebro, ¿no? Que está cerca, ¿no? Complejo. Te hubiera gustado ser Abertzale, pues no eres un jarray, aunque no te preocupes porque los padres de los jarray son de Salamanca. Sí. Eso es lo primero. Lo segundo, no creo que se crean ya este cuento. O sea, lo que ocurre es que cuando se va a ver a sus padres a Santa Coloma o a su familia, o donde sea, o a Badalona, pues le llaman botifler, los pocos que quedan, o por redes, o por tal. Entonces, eso ya no gusta. Sin embargo, pues está en Madrid, hace buen tiempo, ya tiene aquí sus bares de referencia, ¿no? Pues Casa Manolo, unas croquetas muy buenas, tal. Y aquí nadie le molesta. No. Tiene sus círculos hechos y, por supuesto, eso de la independencia, pues quedará algo de esto que llaman cutremente la España simétrica o federal o alguna. O y 140.000 pavos al año. Bueno, por supuesto, y 140.000 pavos al año. Que son 140.000 un tipo. Es que un sistema en el que tienes a Rufián cobrando 140.000. Hay que destruirlo. O sea, no quiero ningún otro argumento, es que me da igual. Mira, este Rufián, y te lo presentan, lo escuchas. Claro, pero es que este cobra 140.000. Ese sistema hay que destruirlo. Sí, igual que te dice María Jesús Montero, esta es ministra, me da igual de qué. Sí. ¿Cómo va usted a tolerar ese sistema? Totalmente. O sea, es que no necesitas ni más argumentos. Eso aparte. Tolerar esta basura. Yo lo que hago referencia es que queda desposeído cualquier matiz ideológico en ellos, ¿no? Que es pura supervivencia, es puro Dolce Far Niente Madrid.
Sí. Ya está. Sí, sí, Ese es cierto. Oye, ¿y a quién le queda? Oye, pues mira, yo estoy sacando números binarios en las elecciones, entre ceros y unos. Entonces, pues oye, pues tú conmigo, que yo dije 18 meses, llevo 12 años en Madrid. Entonces, se juntan esas dos necesidades. Y además le ríen las gracias, en Madrid le ríen las gracias. Claro. ¿verdad? O sea, quiero decir que un rufián o sea, un rufián españolista, no me gustan estas categorías, pero bueno, en Barcelona sería aniquilado. Quiero decir, políticamente le harían un vacío monumental. Bueno, La última vez que a fue... Vox en Cataluña, me acuerdo, le subieron al gallinero prácticamente y tal. Eso es impensable, pero aquí en Madrid pues es otra cosa. Aquí en Madrid pues se mira con cierta complacencia, como decía el otro, ¿no? Mira, aquí en Madrid fue cuando, claro, es que 140.000 al año, que pagamos nosotros. Y dices, bueno, hay una empresa privada que lo tiene por, yo qué sé. hacer daños. Pues vale, pues, pero no, nosotros. En el acto de Madrid, mirad lo de la botella, ¿os acordáis de eso? Hay peña que va a ir a esta movida, o sea, esto es preocupante. ¿Qué botella? Por favor. Cuando el cogió la trocillo. botella. Mira, vas a flipar. Acabar. ¿Cuánto pesa esto? Hostia. ¿Cuánto pesa? Vas a hacer un quimicefa. Sí. Coaching. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto? Parece una subasta. Hay diferentes cantidades. La respuesta es que depende. Depende de cuánto tiempo lo aguante. De cuánto tiempo lo aguante. Si lo aguanto 1 hora, no habrá ningún problema. Yo solo. Si lo aguanto 3 horas, no habrá ningún problema. Yo solo. Si lo aguanto 6 horas, me empezará a doler. Yo solo. Si lo aguanto un día entero. Bueno, Sí, tío. es una mezcla entre Newton con la manzana, ¿no? Que le cae en la cabeza. Pero de todas maneras, si tan preocupa, volvemos a desnudar sus motivos, ¿no? Que yo creo que es evidente, pero para que quede bien claro, joder, si tanto les preocupa que la izquierda se una, pues para que no tengan otro motivo para dividirse, que no se presenten, ¿no? Claro. No, como diría Yolanda Díaz, no va de eso. Claro. No, esto va, siempre dice esto va, y dice la mayor gilipollez que se le ocurre. Siempre dice esto va de no sé qué. Es que no va de eso, va de pasta y seguir. No, pero aunque no vaya de eso, el periodista le puede preguntar lo que le dé la gana. Es que esa es otra. Dice, no, esto no toca, eso lo decía Puyol. Eso lo decía Puyol. Y los mansos propagandistas, o sea que es una cosa ridícula. Pero esto que decía Iván es muy relevante, ¿no? Denuncia Alejandro Fernández, el presidente del PP de Cataluña, por ahora, vamos a ver, que no hay nada, denunciando un tic en la derecha malísimo, en la derecha de Madrid, que no hay nada que le guste más a la élite de Madrid que la élite catalana. Claro. Y no se da cuenta que la élite catalana es la traidora, Claro. que son los curritos los que están manteniendo allí España, ¿no? Bueno, pues esto pasa exactamente igual en la izquierda. No hay cosa que le guste más a un izquierdista carpetobetónico que el tío que piensa genuinamente que es mejor que él porque es de Bilbao o de Badalona o de no sé dónde. Es una cosa completamente Bueno, es esquizofrénica. probablemente la mayor paletada vigente a día de hoy en España. Sí, es sí, esa. es alucinante. La paletada más asimilada del mundo. O sea, para ellos, su dios tiene acento francés, pero sus hijos pródigos están en Cataluña y en el País Vasco. Que es una cosa que verdaderamente a mí alguien me tendría que explicar. Bueno, esto yo creo que tiene profundas raíces negrolegendarias, eso yo creo que está claro. Pero bueno, en ese caso yo creo que, ya actualizándolo mucho, yo creo que es una cuestión de complejos, es verdad. Yo paso bastantes temporadas en Barcelona y tal, y es verdad que conozco gente que es que quiere que la acepten, pero si es que tú eres español igual que él, que es que quieren, son, por decirlo en términos aristotélicos, son siervos por naturaleza. Sí. Y eso es verdaderamente ridículo. Y es verdad que el izquierdista carpetobetónico, como tú bien defines, Se la ha robado es que Gonzalo vamos, se le Rodríguez. cae la baba con un jarraichu, con un Sí. así, ¿no? Una cosa. Bueno, sí, pero son paletadas, tienen sus Paletadas, métodos, sí, pero es una forma. Porque además, los dicen aquellos que no hay que tener conciencia nacional, ¿no? Pero si estáis entregados de pies y manos a aquellos que quieren hacer una conciencia nacional falsa. Claro. Precisamente por eso, porque quizás están unidos en el odio, ¿no? Sí. Para rematar la faena. Ah, perdona. No, nada, eso. Y en cuanto volviendo a lo de Rufián, pues es una cosa un poco cutre, ¿no? Entre lo de Big Water, My Friend y la manzana, y se cree que el tío se ha pensado que debe ser poco menos que un genio. También es verdad que las redes sociales distorsionan mucho la realidad y te hacen creer que porque te aplaudan 3 o 4 frikis, pues que bueno, más de 3 o 4, ¿eh? Bueno,
Ojalá fueran- 19.000. Vas a un auditorio y dices una gilipollez y te la compran. Y puede ser, ¿no? Pero claro, es que hay otra... Vive de eso, es que de hay hecho. otra Lleva mucha- viviendo de eso muchos años. Claro, pero es que hay mucha gente que se afana por no asimilar el retraso mental como algo propio, ¿no? Y entonces, pues es importante diferenciar cuando te están vendiendo chatarra y cuando directamente te están insultando, como es este caso, ¿no? Porque Tío, no sé si os pasa... que se crean que te va a gustar esto, pues es para mí me resulta insultante, más que lo que está diciendo, que es que me da igual, ¿no? Sí, no, el mero hecho. Sí. Pero no sé si os pasa que hay días, hoy es uno de esos días, que empiezas a leer y dices, o estoy yo loco o el mundo se ha vuelto loco, pero son todo locuras, una detrás de otra, la peña de la olla desquiciada, insultándose unos con otros, el otro no sé qué. Y tío, ¿dónde está la gente? Claro, normal no, porque es lo que más abunda, entonces ya no podemos utilizar el término normal. No. Pero persona sensata, tranquilo, o sea, Sí, no sé, sí, sí, no. una cosa Pero por razonable. eso te digo siempre, que digo, si tú sigues la política día a día, Así acabas estamos. majara. Totalmente. Sí, Sí, así- sí. así Tú vives vamos en a otro acabar. mundo que no existe. Mm. Sí, O sea, que es existe, una por burbuja. desgracia existe, pero Sí. y controla, pero es todo un artificio. Es Oye, a lo falso. mejor los que estamos mal somos nosotros, ¿eh? No lo sé. Puede ser. Porque No ya es sabes que descartable. el loco... Hay indicios. Se han el dado loco- casos. como diría El loco alguno. es el único que no se reconoce como tal. Total. Si me dice, el mundo está loco, bueno, a lo mejor estás tú para allá. Bueno, vamos a rematar con Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos y Japón. Han emitido una declaración conjunta condenando a Irán y expresando su disposición, que era uno de los deseos de Donald Trump, a contribuir a los esfuerzos apropiados para garantizar el paso seguro por el estrecho de Hormuz. España se ha quedado fuera. Para rematar la faena, ¿cómo veis esto? Bueno, pues un poco igual o sea, estirando el chicle, ¿no? O sea, igual que la payasada con lo del aumento de gasto en defensa y todo esto, pues hay un afán de desmarcarse para crear ese mito de no a la guerra. No sé si el otro día Bardem, en no sé qué ceremonia, que también llevaba la chapa, ¿no? Valga la redundancia y las buenas metáforas, ¿no? La chapa del no a la guerra, ¿no? En la solapa, otra vez con lo mismo, intentando como resucitar a un muerto, ¿no? En México hay esto de sacar a los muertos cada X tiempo, hay una tradición en no sé qué lugar, pues esto es igual, ¿no? Pues sacar al muerto, pues a ver, mira, es esto, no la guerra y tal. Y todo lo que sea alimentar esa retórica, pues bienvenido sea, porque mientras se habla de Irán, como en su día se hablaba de Rusia, de Ucrania, pues no se habla de otras cosas. No se habla del presidente del gobierno, no se habla del señor este que tristemente ha fallecido hoy, no se habla de la posible financiación ilegal del Partido Socialista, y todo lo que sea agitar esos momios, pues va bien. Entonces, ¿qué hicieron durante los primeros años de Sánchez? Pues desenterrar a Franco. O sea, pues es sacar viejas glorias. Con todo el respeto, ¿eh? O sea, Y viejas luchar glorias en contra la senti- corrupción. No, en el sentido de viejos mitos de la izquierda, ¿no? Sí, pero Y mientras tan mitos como que el Partido Socialista hizo bastante poco contra Franco. O sea, que Eso, por tampoco, supuesto. eso es de un mito tremendo, ¿no? Sí, 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 sí. Y fíjate, hablando del 23F, parece ser que el señor Armada... ahora ¿Quién que- está hablando del 23? No, hablando de la historia del Partido Socialista Ya que nombráis el 23F... y de personas que se han muerto recientemente, parece ser que el señor Armada llevaba un papelito con el gobierno que iba a proponer a las Cortes y había miembros, pues, os sorprendería, del Partido Socialista. Pero, Está la lista ¿cómo te aquí, va a sorprender si en la dictadura de Primo de Rivera... Colaboraron Sí. activamente. Claro. Claro, por eso te Y voy a digo. decir, bueno, Dilo. no. Cuando, en el último gobierno del Frente Popular, ahí había una facción dentro de la izquierda que encabezaba a Prieto y otros muchos que sí apostaban por una apertura del gobierno cuando estaba ya el país en guerra, ¿no? Pero esto es algo muy típico de la izquierda. Sí. Es algo muy típico de esa parte de la izquierda. En cualquier caso, respecto al estrecho de Hormuz, Sí, más- que era un poco el tema. O sea, Sí, he visto que os ha dado un poco bueno, igual. qué bueno pero- que hablar de 23F, me voy a la guerra civil. Sí. Ahora los de las naves O sea, de del Tolosa. estrecho de Hormuz hemos tirado ahí. el rey Bien, Fabila. No, pero más allá de lo que nos parezca, ¿qué implica esta declaración? Bajo mi punto de vista, que no pintamos nada. Que no pintamos nadie. Nadie busca nuestro apoyo porque no es determinante para nada. Nuestro peso se ha esfumado, por mucho que el señor Sánchez se crea el nuevo Gandhi, el nuevo John Lennon de la izquierda mundial, pues no pintamos nada. Lamentablemente. Y donde pintamos es encima en unas listas que no conviene Claro. estar. Sobre todo cuando eres lo que eres. Es que yo creo que eso también pasa mucho. O sea, pero ya no a nivel gubernamental lo estamos viendo, que no, aquí nosotros plantamos cara a Estados Unidos, y es un pringao. Pero también pasa mucho en la realidad, que todo el mundo se cree que es la leche, todo el mundo tal, o sea, es una Sí, que cosa- su opinión es la que más interesa. Sí, a nadie le importa, Yo- ni siquiera yo- la nuestra importa a nadie. Literalmente. Yo, por ejemplo, Pero es muchas veces verdad. cuando- Pero sí, o sea, mañana nos morimos todos y no hay programa. el mundo Pues sigue el primer girando día con te su echarán eje. de menos Claro. 50.000, a la semana 10.000
Y en un mes a nadie le importará que te hayas muerto. Pues Ya a mí está. me pasa, estoy hablando y me canso de mí mismo. Digo, ¿pero para qué tengo necesidad de decir esto? Claro. Pero no porque vaya molestado, ¿no? Que de hecho, oye, pues celebrado es, ¿no? Sino porque me canso de oírme. Yo no sé cómo hay gente que le gusta tanto estar... A mí me pasa contigo. Sí. No te culpo, Fresneda. Pues entiendo que te sientes obnubilado y tal, pero bueno, a veces hay que llevar la competitividad entre amigos de otra forma. No pasa. Bueno, mientras tanto, vamos a daros... Ah, no, perdón. Primero van los socios, luego vosotros, por supuesto. Brutal. Lista de nuevos socios. Hoy no hay examen porque son todas muy fáciles. Así, bueno, a lo mejor hay una que no sabéis. Adela, Valladolid. Gabriela, Madrid. Maite, Santiago de Chile. Anda. Sí. ¿Tú fuiste al final a ver lo de Casto, no? No, al final no. ¿Ah, no? Iré... Vamos, creo que iré en mayo. Está muy bien Santiago de Chile. Tú viste ahí, ¿no? Sí. Muy bien. Estoy viviendo una temporada. No volvería a vivir nunca ahí, pero como experiencia normal. Estás amenazado. Sí, no, es una ciudad muy hostil, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, sí. después de la... O sea, de la- piensa, Chile son 15 millones y casi 7, la mitad del país vive ahí. Bueno, es como la Comunidad de Madrid. Sí. Y La es Comunidad de Madrid es la ciudad. No, yo digo la ciudad de Santiago de Chile. Ah, en la ciudad viven No, es 7 un millones. desfase. Es una Sí, pasada. sí. Es como el equivalente a toda la Comunidad de Madrid. Sí, a mí no... O sea, está bien, pero luego también es verdad que, Dicen que después la de- llegada de Boric y tal... Claro, después de lo de la reforma constitucional. La el proceso, inseguridad, sí. sí, ha empeorado el asunto. Pero es un gran país Chile. José Joaquín, Roquetas de Mar, Almería, Javier de Cuenca y Alba de Utiel, que está en... Valencia. Vale, bueno. Ah, Bueno, por favor, Utiel, Es la primera salida de Él ha Madrid puesto Utiel. cuando estás entrando en Valencia. Efectivamente, lo sabéis por eso, en realidad. Claro, y porque hay un radar muy jodido. Pues mira, para cuando te multen, te tomes una tilita porque a Rubén no le gusta pagar. Eso Entonces, se claro, no. le viene Ah, fatal no, cuando se le... toca al policía para que se relaje. Claro, para que se relaje. Si es. Yo creo que me han dicho que funciona eso, ¿no? Sí. Le dices, le enseñas la tacita y ya te deja en paz. Ah, perfecto. Sí. Yo creo que le podría gustar mucho al policía, ¿no? Bueno, según. Sí. Si es mujer, a lo mejor no le gusta tanto. Bueno, se intentará. Pues nada, Insistimos en la condición de Charo, no Sí, es no, exclusivamente Charo, femenina. ¿Es obviamente. mayoritariamente femenina? Sí, pero no exclusivamente. hay hombres que son charos, Eso esto es. es cierto. A ti, Fresni, Muchas gracias. Charlie Kirk ha vuelto a seguir su nombre tras Grande. lo que ha pasado con la entrevista de Tucker Carlson a... Sí, ¿Cómo se llama este tío? Se me ha olvidado el Sí, nombre. Kent, Joe ¿no? Kent. el de seguridad. Sí, que... De contraterrorismo, ¿no? Sí, que ha dicho que no le dejaron investigar su asesinato. Bueno, yo es que lo cojo con pinzas, ¿eh? Yo cojo con pinzas todo. Ya. Y de Tucker Carlson, más. Además, está- Siempre lo he cogido. He de confesar, hay pocas cosas de las que me siento orgulloso. Nunca he estado en el barco de Tucker Carlson. Que hubo una época que la peña lo flipaba con él. Bueno, a mí siempre me pareció un poco... a mí siempre me ha gustado. Sí, que es ¿Estuvo verdad en que, Ferraz, que- os acordáis? Sí, sí, yo, Bueno, estuve con claro. él, yo estuve con él. Pero detrás de esos perfiles, no digo de Tucker, sino del Kent, el de contraterrorismo, siempre hay algo un poco más extraño. Es muy Hombre, el difícil. FBI lo está investigando por filtraciones. Ahí está. Entonces yo creo que... Dice, no, la guerra me parece fatal. 2 semanas después te parece fatal. Sí. Y justo cuando el FBI dice, te voy a investigar por filtraciones, dice, dimito, uy, Claro, uy, uy, justo uy, la uy, última no vez que vi a Charlie judíos, Kirk uy, me dijo no sé judíos. qué en el oído. Bueno, pues puede ser verdad. Pero oye, pues muchas casualidades también, como con el embajador Morodo. Claro, sí, como ha Muchas dicho el maestro casualidades. Garín, los hechos son los que son y luego ya, pues claro, películas todas las que quieras. Claro. Y para ti, en tu color, porque tú siempre vienes de luto. Sí, sí, Entonces, sí. Total. toma. Es camisa negra total, ¿eh? Sí, Esto grave, hispánico, clásico. sí, Vale, eres muchas como gracias. Gonzalo y su compañero Daniel, que siempre van de negro. Sí, vamos. Con Felipe II. Todos los claro, con oscuros, Felipe sí, II. muy austracista, sí, en ese sentido. Sí, pues nada, Sí. otra tacita para ti. Y esta, hablando de Felipe II, está en oferta flash. Rovira, si ya no la compras, no la vas a comprar nunca. Puede ser que me Pues lleve incluso esa misma. 40% de descuento, 40 Joder. más. Código Top. Padre 5, que hoy es el Día del Padre. Oye, felicidades, Fresni. Muchas gracias. Padradita. Felicidades. Muchas Y gracias. a ti también, Adiós. Y a felicidades. los Vale. valencianos, Sí, a los sí. valencianos sois un día grande. Y sí, Ah, es verdad. y a España y al mundo. Sí, A todos bueno. felicidades. Pero Felicidades. bueno, volviendo a... Javier Martínez Fresneda. Muchas gracias. Es que no tengo problema en reconocer tus éxitos. Lo sé. Además, lo se sé. vea que te veo contento, te veo lozano, te veo, Sí. te veo bien, tío. Tienes que venir otra vez con mis hijos para subir esas fotos. que luego tanto crédito te dan. ¿No? Tengo una foto que salgo con tu hijo en la plaza de París, ahí en Génova. El niño no está contento en esa foto. No está muy contento el niño, pero que tengo ganas de que crezca para decirle, ¿ves? Yo te tuve en brazos y tal. Estas cosas de cuñado y tal ya empiezan a alborear en mi espíritu, ¿sabes? Tengo ganas, tengo ganas. Pues dentro de poco, porque ¿cuántos tiene ya el mayor? 3. Ah, ya. ¿Sí? Mi heredero, sí, sí. Mi heredero. Mi heredero 3. Mi heredero. Se sigue autodeterminando Yo hombre voy- y le gusta que le llamen Javier. Bueno, Y dice que de qué equipo eres del Madrid, la bandera más bonita, y dice España. pues ya está. ¿Para qué más? No necesita más. Ya está, ya está. Con eso es suficiente. Bueno, pues le puedes comprar
para el desayuno al Claro. niño, la de Felipe II al 40% con el código PADRE5, 45% de descuento. O puedes llevarle la de no moleste Charo y se la das a la guardería. ¿Eh? Y cuando le enseñas al niño que cuando se ponga un poco más insistente tiene que enseñar a la profesora. ¿eh? Yo creo que es mucho más educativo. Claro, ponte los zapatos, tal, que te lo he dicho muchas veces. Y tú le pones- No, Miguel Rovira está claro que no. Si sabes Afortunadamente no es el padrino del Tiene niño. mano para los No, críos, no, ¿eh? Sí, no, le va a ir bien. Yo sí. Sobre todo con esas camisas Es lo modernas. que hay, claro, es lo que hay. Lo siento, chicos. Eres el No tío puedo hacer soñado. sí, no puedo hacer nada por vosotros, eso es. Te veo la semana que viene. Venga. A ti, Fresneda, no. Después Porque... de Semana Santa. Sí, porque te vas a México. Bueno, me voy a trabajar. Sí. No pidas perdón, ¿eh? Por supuesto que no. Vamos a ver a... Reivindica que les civilizamos, Voy que a todo lo que ir- tienen nos lo deben a nosotros y que lo peor que les pasó es dejar de estar en nuestro mando. Voy a ir a la Plaza del Zócalo y lloraré. Porque ahí cerca está enterrado uno de los españoles, si no el más grande de toda la historia, don Hernán Cortés. Claro. El Hospital de Jesús, concretamente, que lo fundó él. Me parece muy mal que esté ahí, ¿eh? Esto es un Yo he tema... estado varias veces en la tumba. La tumba es una lápida pequeñita. Sí, es la una tienen como cosa... O abandonada. sea, sí, abandonadísima. Sí. Dices, Bueno, la de ¿cómo? Pelayo también, aquí ya tiene un poco abandonada. Mira que a mí los franceses me dan mucho asco, pero reconozco que No, en eso hombre, por son favor. buenos los tíos. Y los Sí, británicos sí, también. Sí, son hombre, buenos. los inválidos en Francia, que es donde está Napoleón, es una me cago en pasada. la Oye, macho, Sí, es sí, una sí. maravilla. Pues eso lo tendríamos que tener nosotros y estáis, ¿verdad? Bueno, tenemos algo parecido. Excavado en roca. Bueno. Ya. ¿Cómo está con No las es lo referencias mismo. de los años 30? Sí, pero no te he dicho que fue ayer Año, Alberto Renta y se ha año puesto como 49, Fresneda, no puedo explicarte todo siempre, ¿vale? No puedo explicarte todo. Tienes que... Vienes con papel, yo vengo sin papel. Apúntate las cosas que se te olvidan, tío. Viene con el espíritu de la película. Sí. Claro. Y con el vestuario también. Sí, bueno. Sí, bueno, no Fresneda. pasa nada. Oye, no ha engañado a nadie. No, la verdad que no. La Así verdad que que- nunca ha pasado por... Cállate, por Iván favor. Vélez. Iván No, Vélez, nos nada. vemos semana que viene. Semana que viene, sí. Semana que viene, claro, como está de promoción. Estoy pues de entonces promoción vendrá y tengo que venir todavía. hasta que se aburra y entonces desaparecerá. Esto es así. Nuestro No, querido no. Héctor a los mandos un día más. Siempre. Y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresamos el próximo lunes a las 9 de la noche aquí en Libertad Amigo en Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.